Suscríbete a la Panterita. Toditos los resultados que en peligro de gol habíamos dicho. Gana Uruguay, gana Ecuador. Vamos a apostar a un empate o victoria de Perú. Y neutro en Brasil-Argentina, ¿verdad? Dijimos porque no nos interesa, porque los dos disparan, se van a ir seguro. Todo a viento a favor. Mirá si Paraguay ganaba. O sea, quiero que me muestren la tabla. ¿Tienen la tabla a mano ahí, muchachos? La tabla de las eliminatorias. ¿Cómo íbamos a estar si ganaba Paraguay? Ahí, mira. Como también los otros también habrán dicho, y Paraguay, que es malo, también va a perder contra Colombia. Nosotros íbamos a estar con 8 puntos, quinto con Ecuador. Íbamos a estar por diferencia de goles, no abajo con Ecuador. Íbamos a quedar en la sexta ubicación. Y Brasil iba a estar en zona de repechaje, ¿verdad? Lo que dijimos Sí, acá así en el es. cierre del partido de Santiago, ¿te acordás? Sí. Faltó un Mirá partido, lo que es, era. Pero lo que pasa es que... Yo digo que es realmente inexplicable lo que pasa con la selección paraguaya. Yo creo que la selección tiene que contratar un psicólogo. Y le estoy diciendo muy en serio. Yo le digo muy en serio, está bien la tabla, muchísimas gracias a los compañeros. Porque hay un apuro, hay desconexiones, desconcentraciones, hay demasiadas ganas para querer ganar el partido. No juegan así los jugadores en sus clubes, y hay jugadores que sí están rindiendo, ahora sí se pueden rescatar cosas positivas. Me parece que lo de Omar Alderete, lastimosamente, pese al penal que él cometió, ¿verdad? Me parece que él se ganó ya el puesto de zaguero central por izquierda con Gómez Portillo. Ramón Sosa me parece que ya a esta altura es un jugador a ser tenido en cuenta, pero no sé qué va a pasar cuando retorne Miguel Almirón y esté Enciso en condiciones. No sé qué va a pasar, pero Ramón justamente refleja lo que es la selección paraguaya, de querer resolver el apurado. Hizo todo bien, ya dejó los rivales, era dar un pase o rematar mínimamente al arco. Después, el tiro libre que yo no entiendo sobre el final del partido, un tiro libre muy importante para nosotros de Diego Gómez. Y ni siquiera al arco. O sea, yo entiendo que no sea un centro perfecto, pero por lo menos tenés que tirar la pelota al área. Es tirar la pelota al área de ¿cuántos metros? De 20 metros. O sea, un remate de 20 metros, muchachos. En un jugador de selección es inconcebible. Nosotros lo vemos acá muchas veces en los partidos que vamos a transmitir, pero en este nivel es inconcebible un centro tan malo cuando estás amenazando en el juego aéreo, como pasó con Tacuara y Gustavo Gómez, que metieron miedo sobre el final a Colombia. No suele pasar en otros partidos. Yo no suelo ver, y mirá que miramos mucho eliminatoria, compacto, ni Perú-Venezuela, ayer pasó, Brasil-Argentina otro capítulo, pero realmente cuando vimos la primera que Vareiro corría desesperado, un pase largo, cerca de venir del córner del sector de Plateas, que fue la primera respuesta paraguaya ofensiva, dijimos, no, más de lo mismo. Lo que al otro le costaba poco, porque Colombia hizo un toque de rotación por momentos muy interesante. Díaz abandonó su lugar, también Arias, el doble 6 con Castaño y Lerma, una técnica y fuerza, combinando las dos cosas. Los pobres Cube Villasanti recuperaron tipo Vázquez, una pelota que termina en la de Ramón Sosa. De ahí sale un pase, pero los dos van al mismo tiempo, porque no había forma de recuperar la pelota. Era un ole permanente ante un equipo que se rendía ante la evidencia, el temor de siempre de poner dos nueves y que los míos terminen jugando en el círculo central de espalda al arco, y que el zaguero torpe como Mina y Lucumi ganen terreno y salgan jugando de atrás sin oposición. Yo me quedé con una imagen que le estaban comentando los compañeros recién, después de esa posesión que hizo Colombia en el primer tiempo, la pelota para y Gustavo Gómez y Cuba estaban con la mano en la cintura y casi ahogados,
porque buscaban y no podían Lo que encontrar pasa, la lo que pelota. pasa no Federico, es que había. corría la pelota. Por eso, claro. Y no corrían Es los que colombianos. esa fue la idea, esa fue la idea de ellos. Claro, pues. y corrían los jugadores nuestros, los jugadores paraguayos. Y cuando digo lo del psicólogo es en serio, porque lo del psicólogo no es para tomar en broma. Porque hace poco vimos el testimonio de un jugador de River que había hablado de ¿Sabes que no hay psicólogo, del en la psicólogo, selección? Porque en el mundo profesional del una fútbol, psicóloga, normalmente habían contratado una hay inclusive psicólogo. neuropsicóloga, algo así. Hablando de psicología, ¿verdad? Está todo muy bien el tema del psicólogo, que quizás hace falta para una selección que es débil Viste, vos mentalmente. por ejemplo estás enchapado ya a la antigua. No, porque- En el fútbol moderno No, te digo, no voy a Pero yo te decir, voy a decir una cosa nomás, yo te voy a quiero- decir está bien que sea No, todo no, lo de psicólogo, pero como no hay diciendo, ¿sabes a dónde quiero ir, está Bruno? ninguneando, porque está diciendo, no, es lo, No, lo, no hay, lo no hay impo- psicólogo que te lo que quiero oír es que no hay psicólogo que te salve si el equipo es superado. El equipo se vio superado. Claro en que el fue primer superado tiempo. porque Colombia Y no hay psicólogo es que un te rival, salve. está bien, pero es superior. Pero te voy a decir una cosa, Fabio, no podés tirar tan mal un centro, no podés rematar, ni siquiera al arco acertamos. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que esta selección, y venimos arrastrando esto psicológicamente, ellos están demasiado presionados, quieren hacer bien las cosas, no les sale nada, no les sale nada a nuestros jugadores. Para mí- Entonces es momento de Para mí, esto en Colombia Europa, no en le volvió Europa. a la realidad, y eso es lo que hay. Y basta esto de estar los No, técnicos yo creo que se mejoró inclusive. Mírate, Ariel, mira lo que te estoy diciendo. No, yo coincido creo que con hay Ariel. cosas. Hay cosas otro- interesantes que rescatar. No, yo les decía a ustedes antes del partido, yo quiero ver un crecimiento, quiero avanzar y realmente hay un golpe de realidad nuevamente en donde no Se estamos jugó para ante competir con una estos equipos. gran selección No. y nosotros estamos, ¿sabes qué? Psicológicamente yo te digo que esta selección está con un Pero daño, está Ecuador es una gran necesita. selección. Brasil perdió ahora, pero también es una gran selección. Argentina, ni qué decir. Uruguay. O sea, contra estos equipos. Venezuela también que ya no ganó. También tenemos que jugar contra estos equipos. Entonces, a alguien tenemos que ganarle para poder soñar con una Copa del Mundo de A vuelta. Perú, Bolivia o Chile. Y a Perú no le hasta ahí pudimos ganar. y Perú, y eso Bolivia, a es Perú no le importante. pudimos ganar. Entonces, Bolivia, ayer No. sinceramente me dio lástima la selección en el primer tiempo. Me quedé así Nos ensimismado pelotearon. mirando porque le he visto a los jugadores con mucha impotencia verla pasar y sin poder reaccionar. Y el único que realmente, creo que presionamos mal. Para comenzar, si buscamos cuestiones tácticas, ahora presionamos mal, no presionamos parejo. Y el que presionó en serio fue Cubas. El único jugador. Después vos le veías a Matías Ni a Rojas. un y Cubas. te daba- Cubas sí Matías seguía con Rojas, todo. Matías Rojas horrible. Matías Rojas yo no venía- sé por qué tanto tiempo Garnero lo Matías tuvo. Rojas venía al trotecito mientras que le hacían yaguaí a sus Y compañeros. Ni perdía- Villasanti y perdía- jugó. y no perdía fue lo que pelota. es gremio. No fue. Cuba, ¿sabe qué hizo? Lo que Garnero después dijo de Romero Gamarra. Cuba estuvo en los desplazamientos largos. Él, muchas veces corrió 20 metros para tratar de recuperar una pelota, pasaba de largo a veces. Y en otra se quedaban recuperaba. huecos Pero enormes. era el único porque si para mí Trotecito Villasanti, que no sé si está bien físicamente, y caminando ya Rojas. Matías Rojas caminando. Y Ramón no volvía. Entonces, era muy difícil para el pobre Cuba o de repente con la ayuda de Villasanti ocupar tanto espacio. Y bueno, es que Es que lo que Ariel, pasa es que escuchame una ellos cosa. tenían, Bruno, ellos Sí. tenían de buen toque los laterales, empezando por ahí. No, el lateral derecho. Y Borja, Nada más que Borja cuando se encontraba con Luis Díaz, No. Arias, Arias, Lerman, Castaño, o sea, eran 6 contra 2. Y James dirigía. Era muy difícil. James Y dirigía. muchachos, es que acá tenía que hacerse el partido perfecto. ¿Por qué el partido perfecto? Sin equivocaciones prácticamente. Y correr todas y estar concentrado. Y el espacio en el fútbol hoy es clave. Vos dejás un espacio libre hoy día en el fútbol y es un pecado mortal. Entonces Paraguay tenía que hacer el partido perfecto porque sabíamos que la selección de Colombia es superior. Esta es la selección que vino de ganarle a Brasil. Colombia es un equipazo. Y están todavía los otros equipos como tenemos que ir a jugar contra Uruguay. Tenemos que enfrentar todavía a Ecuador. El próximo combo lo ya es Uruguay-Brasil. Entonces yo les digo sincera y honestamente, entre una de las cosas que tiene que hacer la selección paraguaya es contratar una psicóloga o un psicólogo. No sé cómo le llaman ahora, neuropsicólogo, algo así. En River estaba una señora que estaba trabajando
en la era Gallardo y creo que después se quedó contratada. Leo historias en Europa de jugadores que hablan después de un campeonato, hablan de la importancia, el psicólogo, la psicóloga, la contención, cómo le van tratando a los jugadores, porque esto acá ya es una cuestión de que vienen con una atadura, vienen, estos jugadores están psicológicamente, están embarullados, están atados, están sobrepasados, y encima otra vez de lo futbolístico, porque hay selecciones superiores a nosotros, tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque acá no se trabaja bien en las inferiores, porque acá nuestro fútbol sigue teniendo grietas muy grandes. Pasa lo mismo, se refleja lo que pasa en el fútbol en nuestra sociedad. Hay los que tienen demasiado o tienen mucho y están los que no tienen nada. Pero la gran mayoría son los que no tienen nada, y eso pasa en el fútbol. Y se traspola, se transfiere eso en la selección paraguaya de fútbol. Pero realmente yo te puedo decir, mira, Ramón Sosa es muy bien considerado. Ayer voy a poner otro ejemplo en la Argentina. Gustavo Gómez Portillo en Brasil, bueno, ya creo que conocemos toda la historia. Omar Alderete jugó muy bien, pero ese penal, por ejemplo, y les digo otra cosa, Iván Leguizamón entró ayer, el delantero de San Lorenzo de Almagro, escúchame, no fue pobre, jugó muy bien, comenzó atacando, desbordando, tenía rapidez, pero te voy a decir algo, también entró, ¿sabes qué? Con el hinchazón en la cabeza. Pero no tienen un trauma con la selección. Pero es que está todo atado, pues, ahí, Ariel. Bueno, entonces no porque sabes que no es macumbera. No hablo en serio. Yo estoy hablando de una profesional psicóloga. No es de, acá no estamos hablando de Casilla y Neato. No estamos hablando del Guirorey. Vos sabés que Ale Izamo, yo no sé si vos recordás la jugada. Él quiere parar la pelota y puntea y se le va al costado. Se equivocó muchísimo, pero comenzó bien. Pero por eso te digo, en esa intención de querer hacer, tanto que querés hacer bien las cosas, vos ya entras todo presionado. Es como el que va a ir a rendir el examen, pero él estudió, él sabe, pero se va y rinde mal. No sé si me hago entender. Hay personas que se bloquean. En el caso puntual de Leguizamón, sí. Porque más allá de lo que decía Ariel, él viene con un historial de esas famosas declaraciones. A tal punto que la gente ahora reflotó porque resolvió muy mal esas jugadas, sentirse más argentino. Por eso la APF hizo ese clip de 2 minutos, de decir, yo me siento paraguayo. En el caso de Leguizamón, sí. Yo creo que yendo al partido de ayer, comprendiendo la importancia de un psicólogo en un equipo, pero es más para clubes que para selección. Lo de ayer, yo quiero centrar, porque lo otro me parece que es tan real, pero como periférico. Ayer, como ustedes bien marcaban lo que pasó en el primer tiempo, fue un pésimo planteamiento de Garnero. O sea, vamos a partir. Garnero, perdón, porque si no yo me quedo pegado. No. Garnero cometió muchísimos errores ayer. Primero, lo tuvo demasiado tiempo Matías Rojas. Hasta cuál Cardoso tardó con el mucho. Mira que acá debatimos mucho. Y ayer... Y lo dijimos en el partido, no es que estamos diciendo 9, hoy con el... No, el doble 9 fracasó rotundamente. Sí, y ya era para hacer el cambio. Pero él hasta dobló la apuesta, él hizo un doble 9, pero también le colocó a Matías Rojas. Rojas, Sosa y doble 9. Y acá siempre dijimos, ¿por qué muchos técnicos no juegan con ese plan Ñembo audaz? Porque en el segundo tiempo tienen que hacer la retranca cuando el partido pide otra cosa. Y él termina haciendo un cambio táctico que pedía el encuentro, pero que quedaba mal. Lo mete Ernesto Caballero en vez de Tony Sanabria, porque lo de Leguizamón es en vez de Matías Rojas. Por eso dio la impresión de que entró bien, porque lo de Matías Rojas fue lamentable. Pero él rompe lo mejor que tenía Paraguay, además de esa explosión de Ramón Sosa, es ese trío parado de esa forma, de Cubas, y por delante de Cubas, Villasanti y Gómez. O sea, Garnero elige ser doble 9, y ayer hasta le salió cuando dice, y no eran que querían el doble 9. Hermano, vos sos el técnico y vos pusiste eso, y después
Claro, Sí, digo. claro. Federico, Entonces, no, lo de Garnero después se agarró de una pero si nervio. te das cuenta, y eso también lo decíamos en el análisis, ayer estábamos diciendo, si te das cuenta que no funciona, haz el cambio ahí. Bueno. Para eso sos el técnico, tenés 5 cambios, tenés 3 ventanas. O sea, Matías Rojas en el partido, en el relato, la audiencia de este tío, dijimos, Matías Rojas no está caminando, tiene que salir. Después Yo dijimos dije lo de Tacuara Cardoso. Cuando lo vi que perdió una pelota sobre Platea como lateral derecho Matías Rojas y no hizo nada para recuperarla, estaba, porque yo quiero decir una cosa, si Garnero dice que Romero Gamarra no es para desplazamientos largos, Matías Rojas tampoco. Con ese criterio, Matías Rojas no tendría que haber jugado si necesitaba un jugador que en desplazamientos largos recupere la pelota. El partido a los 15 ya se vio cómo iba a estar. Porque vos ves este tipo de partido, cómo se va a plantear. Paraguay. Ahí está, Sí. ahí vemos, ese es el puntapié. Ahí está. Paraguay jugó largo. Sí. Mueve Paraguay la pelota para Alderete y Alderete le pega hacia el Birroja para que sí Matías mismo. Rojas pelee contra Borja. Así, o sea, Paraguay quiso jugar largo contra una selección que el más torpe metía un pase de 15 metros que era Borja. y Mira ahí, Colombia, así bueno, jugamos. Espera, y Hacia Colombia, atrás, y eso fue. Colombia, Y así perdimos. Colombia siempre dejó que Alderete reciba la pelota para que la divida después. Porque la dividió. Al jugar largo con Vareiro de espalda con Mina ni saltaba para ganar la Vareiro de cabeza. Entonces ahí se planteó el partido y se vio cómo iba a ser, porque el partido empezó con 2 llegadas para Colombia y una para Paraguay. Una tímida nuestra que no me acuerdo quién pisó el área, no pudo patear. Villasanti trató un remate a media distancia. La primera de Colombia que Coronel cometió un error. Sí. Y la segunda que es penal. Así arrancó el partido. El famoso La jugada ida y del vuelta penal, que después no Federico, se pudo sostener es, más. es una jugada donde Paraguay recupera Sí. y le quemaba la pelota a los nuestros. O sea, en este combo con ese trío teníamos cierta posesión y Garnero ayer Claro. quería pelota larga para los 2-9 o Ramón Sosa. Allí dividimos. Y el Lerma segundo. hace una calecita. Es una jugada que tiene 8 jugadores de Colombia tocan la pelota. Y fíjense cómo termina. El centro del lateral izquierdo y el cabezazo del lateral derecho. O sea, Colombia ya estaba poblando Nos en estaba la cancha nos de estaba Paraguay. superando, Acá y no podemos- Y no podemos. es como dice Garnero, Claro, que a después eso del quiero gol. ir. Hermano, No. el gol no vino a los 35 del primer tiempo para decir que hasta eso. El gol viene a los 11 después de una... A los 8 fue el penal. Sí, claro, a los 8. pero- y pero- esa ya fue pero- la segunda jugada que pero- estamos diciendo. Pero Paraguay, después del gol, tembló. No, después del gol No, ya fue... Se notaban unos te- nervios. pero cuando se notaba Gerardo le hace la un pregunta- desánimo. Cuando Gerardo le dice fue- lo de los 15 sí. primero, y otra vez Garnero dice, no, Garnero no está ya ni en Libertad, ni en Olimpia, cuando capaz lo que declaraba, tenía así una masa que diga, no, nosotros jugamos bien, pero perdimos. Y vos sabés que siempre vas a tener... La selección es otra cosa. Ernesto Caballero entró muy bien. Muy bien. El más criticado de la convocatoria. Oscar Tacuara Cardoso entró e hizo muchísimas más cosas que el resto. A mí, por ejemplo, me dejó realmente muy preocupado lo de Tony Sanabria. Me dejó muy preocupado lo de Tony Sanabria porque fue pésimo su partido. Y Adam Vareiro se tiró mucho. Hay jugadores que, el caso también de Ramón Sosa, por eso yo les digo que hay que contratar una profesional o un profesional, porque ellos buscaban que priorizar la mirada de reojo de qué va a decir el árbitro de tirarse y no concluir la jugada. O sea, tu último recurso tiene que ser... Pero esto no pasa en de todo- fútbol acá todos los domingos. y no, pero no Nos tiene quejamos. que ser así. Y acá, no tiene que ser yo así. le agradezco, Federico. No tiene que ser así. Doctora Sandra Rossi, Sí. médica especializada en neurociencia, la señora que trajo River con Marcelo Gallardo. Claro, por eso a nivel club me parece que Claro. es más potable. Pero eso también porque puede está en el día a trabajar día. con la selección, ya Dani. sé. ¿Cuál es el el tema, drama? el tema de las grandes figuras que lo usan a nivel individual, ¿verdad? A nivel individual muchas figuras, yo siempre hablo de Martínez, el progreso que tuvo el arquero argentino, que él habla y cuenta lo de la experiencia. Hay gente que tiene vergüenza de contar, es muy complejo, hasta en los grupos es muy difícil, ¿verdad? Pero a nivel individual yo creo que cada jugador tendría que tener. Acá me dice el amigo Al Rosen algo que no tiene que ver, pero tiene que ver también. Ayer Johnny marcó eso, en un momento de la transmisión, no sé si fue Johnny o Néstor, el tema de los pasapelota. Me dice, los pasapelota tienen 10 años, tardaban en pasar la pelota, estuvo sobre platea, no se podía mover por los fuegos artificiales y los jugadores pedían rápido Claro. y no podían pasar. Y Johnny marcó después de un movimiento que hubo cerca del banco de Garnero,
que pedían rápido y los chicos estaban... No, ¿cómo? Pero, y eso no son detalles que hacen. Hoy se juega. O sea, Hoy amigo, juega. poner a Guita y de 20 años avispado y le enseñan. Futbolista inferior. En el fútbol moderno de esa edad. son Claro, amastrados, son por estudios. eso. Ronaldo Mourinho, Hasta en eso somos los hijos de la, ¿verdad? Inocencia. Y sí, inocencia, porque es cosa, una cuestión, Federico, sí. tema sí. Tony, es cierto, perdió, se cayó y... ¿Es que ese Tony? Y Adam, el tema es que también, en defensa de ellos, un atenuante, digamos, no le pusimos pelota así en situación de definición a los jugadores. Siempre jugaron de a esos dos espaldas, jugadores. siempre jugaron de Pero no espaldas. más hay en la selección si vos sos delantero 9. Recién cuando Tacuara, ¿vos sabés cómo terminó jugando la selección? Y a Con los Tacuara, muchachos. Gómez Portillo, el de Argentino Ábalos. Junior, Ábalos. Muchachos. O sea, y bueno, pero hubiésemos jugado así ya cuando estaban Tony y Adam, pero el problema es que no se dibujó el partido así, de entrada. Por eso que hubo muchos errores. Estamos con desmoralizador. Julio César Romero Romerito. Gusto saludarte, Tim. ¿Cómo andás? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes y a las órdenes. Bueno, Julio, acá estamos, hermano querido, analizando una vez más lo de la selección y vos sos voz autorizada. Yo no sé, ya pero estoy proponiendo contratar un psicólogo, una psicóloga, Julio. Imagínate a qué estoy llegando. Yo no sé qué pensás vos. No, pero en serio te hablo, Julio. No tengo más de ver la niña de juego. No le sale, intentan, pobrecito. No va leite, Mañana pico la ya, puta, no va leite. No, pero no va ley. Yo esto ya había dicho ya en el periodo pasado con Berizzo, en este periodo que contrataron a su hermano Esqueloto, y ahora por lo menos tenemos más ganas de jugar con Garnero, pero se arma mal el equipo, se arma mal, no se juega agresivamente y ese es nuestro problema. En el primer tiempo solo tuvimos una jugada individual de Sosa, después nada más. Y es un problema, un proceso, un trabajo que se hace desde hace 7, 8 años, se está haciendo todo mal, es culpa de los dirigentes. O sea, da Yagüere Coiboila jugador y el trabajo dirigencial es malo. Es malo, así mismo es. Y ese es un problema grave, porque se le dice al presidente de la APF, ¿por qué no le reúne a los mundialistas? ¿Por qué no le reúne a esa gente que sabe, que sintió el peso de la selección y se hace un trabajo en conjunto? Porque ellos y aunque no me quiera llevar a mí no me preocupa eso, porque yo sé el pensamiento que ellos tienen sobre mí. Y lo que es la única solución es mundialista, y que le lleven a Toro Acuña, que le lleven a Alfredo Mendoza, que le lleven a Denis Caniza, a gente que realmente impongan autoridad e impongan, discutan los jugadores que se va a traer. Acá se trae jugadores de empresarios, jugadores se nacionalizan jugadores de medio porte, y que acá en el medio paraguayo hay también, y lastimosamente se está haciendo todo mal las cosas, estamos rumbo a otro fracaso de nuevo. Julio, pero sí, a mí me gusta, me parece interesante que por eso inclusive yo hablaba de, no sé, contratar un neuropsicólogo, algo, un profesional o una profesional, como en su momento lo hizo River, y hay clubes europeos que tienen, pero acá me dice Chus, no, pero esto en la selección no hay mucho tiempo. Vos me propones hacer una especie de exjugadores que sintieron el peso de la selección, pero como qué le vas a traer para que hable, trabaje con ellos, Julio, o como técnico, vos decís, como qué sería. No, como analizadores y como para traer los jugadores y para colocar los jugadores que realmente van a rendir en la selección. Ah, ya. O sea que ellos se encargan un poco de pero ahí consultores externos sería. Ahí, y tienen que recomendarle tal forma. Hay que discutir esto, pues. El fútbol paraguayo se está perdiendo en improvisaciones, se está perdiendo está sin rumbo. El fútbol paraguayo está sin rumbo, tenemos un campeonato local mediocre, uno de los peores del mundo,
estamos forzando a querer inventar jugadores que no existen y está todo mal, está todo equivocado. Julio, me deja más preocupado todavía, será. ¿Qué quieres que te diga? Ya va ley, o sea, es muy fuerte lo que decís, será. ¿Qué pucha? O sea, ¿Qué quiere que diga? ¿Quiere que diga que juega? No digo que esté mal, no digo que esté mal lo que decís, ni te digo lo que vos tenés que decir, sino que te digo nomás que me preocupa más, amigo. O sea, ya vamos a llegar a la mundial, ¿ve? Y posiblemente no, y van a perder ustedes los periodistas, y van a perder la gente de la calle, van a perder los que venden televisión, y van a perder los que venden remeras, las que venden remeras Mao, los que venden remeras legítimas, van a perder los auspiciantes, van a perder todo. Julio, entonces no tenemos jugadores. En tu análisis es que no tenemos herramientas. Da ya vale ointe, da ya gurecoy. No, es que no tenemos las herramientas, sino tenemos que saber utilizar más a esa gente. Hay que saber utilizar más a esa gente, y aparte de eso, hay que traer jugadores que realmente jueguen al fútbol y tengan esas ganas. Ahí escuché. Pero ¿quiénes faltan acá, por ejemplo, Julio? Una parte, ¿por qué desde el principio no se jugó como teníamos que estar jugando? Al ataque, a los centros, ya que tocando la pelota no íbamos a llegar a ningún lado. Entonces teníamos que jugar de esa forma. Y para eso se necesita el mundialista, que en momentos críticos solo salven esa situación. Julio, ¿qué te parece el tema de Kaku Romero Gamarra? Viene desde Emiratos Árabes, no juega, es un poco el distinto que podría cambiarle la cara al equipo y no juega. Creo que él también es nacionalizado, no sé. Sí. Sí, bueno, y tampoco mueve la pelota todo, pero nosotros no tenemos marcación, nosotros no tenemos agresividad en el medio. Nosotros necesitamos agresividad, nosotros necesitamos marcar. Ayer no le marcamos a nadie en el medio campo, a nadie. Los defensores se desesperan en Paraguay, los defensores se desesperan porque le entran por todos lados. Pues no hay marca en el medio, no hay peso arriba. Y nadie llega en el área, nadie llega. Solamente para los centrazos llegamos y casi empatamos. Julio, ¿qué te pareció lo de Tacuara Cardoso, por ejemplo? Para mí él entró y hizo más partido que todo lo que, no sé, desde que empezó el combo de toda la eliminatoria de hace 3-4 años por ahí. Lástima le metió un poco tarde nomás. Totalmente de acuerdo, para mí Garnero se equivocó ahí. Él tenía que estar 30 minutos ahí y comenzar a tirar los centros y pelear, porque no había fútbol, no hay fútbol, no hay agresividad, no sé, es algo preocupante, y la dirigencia no se mueve, ya están contentos con esto. No sé si que el otro le van a demandar la APF de nuevo. La misma cosa le dije yo a periodistas chilenos cuando comenzaron la eliminatoria. Ustedes no va a pasar ni media eliminatoria y le van a tener que echar a Berizzo, le dije. Dicho y hecho. Julio, cuando habla del tema de tratar de acercar al grupo a mundialista, hablaste del Toro, Alfredo Mendoza, hay otros. Te hago la pregunta, ¿el jugador profesional hoy le va a hacer caso a los 6 jugadores? Porque acá cuando algunos mundialistas criticaron en la época de Berizzo la selección, salieron los jugadores y dijeron que no tenían ni que hablar, que en aquella época no se jugaba nada. Es como que el futbolista actual no le hace mucho caso tampoco a quienes ganaron cosas importantes. Y ese fue el pensamiento de los que usan maquillaje y eso hasta ahora. Algo está lleno de maquillaje, todo de peinadito, de todo eso, y ellos como se concentran para jugar por la selección, a ellos no les interesa jugar en la selección. A excepción de excepciones y excepciones, te así. Todos le critican a Gustavo Gómez, por ejemplo. Gustavo Gómez se rompe el culo ahí atrás.
Sí. Se rompe el culo. ¿Cómo te voy a decir? Los defensores paraguayos se rompen el culo y después encima tienen que ir adelante otra vez para ver si nos meten goles. ¿Qué? Mucha. No, es una locura. El mediocampo paraguayo no le ataca a nadie. A nadie. Apenas viene una brisa y ya pasa. Como si fuese una tormenta. A nadie le ataca. Ayer Colombia caminando. No, y por eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el jugador muchas veces se preocupa por otros aspectos, el actual, ¿verdad? Porque es otra generación. Por eso yo te preguntaba si se paran el vestuario el Toro, Mendoza, vos, a ver, César Ayala, y capaz que miran para otro lado, porque así pasa hoy en el fútbol actual. Y así mismo, y posiblemente tomen de esa forma, pero hay que putearse en el vestuario, hay que putearse, hay que entrar con todo, hay que decir de las cosas, pero no, muy frío, esta selección muy fría. Julio, muy fría. Garnero es el indicado. No hay otro, aquí mi técnico siempre va a ser Chiquiarse, Tu técnico es Chiquiarse. Procuraba, llegaba un poco más al ataque. Y con él fue la última vez que estuvimos ahí a un punto. Estuvimos ahí. A un punto. Después ya no. Ya nunca más. Julio, ¿y por qué? Porque ya varias eliminatorias y hoy se supone que tenemos jugadores de mejor pie, pero ¿por qué las otras selecciones tocan 5 o 6 veces, triangulan? Ayer Colombia nos pegó un baile en el primer tiempo, en el segundo también en un momento. Mirá Venezuela, Ecuador, ni hablar de Uruguay, Brasil, Argentina, cada uno con lo suyo, pero ¿por qué todos tienen tanta seguridad con la pelota en los pies y nosotros estamos ahí corriendo a la heroica, el defensor, como decir, yendo a buscar de cabeza, el delantero corriendo contra 3 defensores? Este tema de manejar la pelota, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no somos agresivos. No tenemos jugadores agresivos, tenemos que tener jugadores agresivos en el medio campo que marquen, que vayan hacia adelante, que no se preocupen que se les haga gol, pero nosotros también tenemos que hacer los goles. ¿Hace cuánto de Paraguay? Paraguay creo que un solo gol tiene hasta ahora, el gol que le hizo a Bolivia. Tiene un gol. Yo ayer incluso bromeaba que Otamendi tiene más goles de Paraguay. El zaguero argentino. Increíble. Lógico. Increíble. ¿Vos viste el pase ayer que le metió James a Luis Díaz? El pase 3 dedos en el segundo tiempo. Sí vi. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros hacer eso? Es que, ¿sabes qué? Es que nadie marca. Todo el mundo mira. No hay agresividad. Vos tenés que hacerte sentir en la cancha, hacerte sentir con tu contrario. Ayer, por ejemplo, Brasil-Argentina fue una carnicería. Sí. Fue un partido, ganó Argentina, pero fue un partido agresivo todo el tiempo, los 90 minutos fue agresivo. Y así se tiene que jugar. Y así con nosotros éramos antes, Julio. Y así como nosotros éramos antes. Así éramos antes y ahora no somos. Justamente eso lo dijimos en la previa. Tenemos que atropellarle todo a estos tipos. ¿Qué pucha será? Hacen cosas, ¿sabes qué están haciendo ahora? Hacen estudios, los estadígrafos, porque ya somos todo un fenómeno. Hace, no sé, 29 combos que no ganamos. Hace no sé cuántos partidos que no metemos un gol. Colombia de los últimos 9 partidos empató 1 y ganó 8 contra Paraguay, ¿verdad? Y todas las estadísticas que te aparecen, y eso le abruma a todo y nos deja como, no sé, tan mal nos dejan, Julio. Pero realmente hay cosas que rescatar. Dentro de todo te digo, ¿sabes qué? Sí, me parece que Omar Alderete, ya, ojalá que el técnico no se le ocurra ya cambiarle, por más que haya hecho el penal, pero me parece que ganamos un zaguero central por izquierda que hace mucho no teníamos, porque siempre era con Alonso, otro que bien baila también, ¿verdad? Bueno, después Ramón Sosa, me parece que hay que enseñar algunas cosas, pero es el único que justamente tiene eso que vos estás diciendo, que el tipo encara, choca, se muestra, oñeja alativo, ¿verdad? No sé si coincidimos. Yo lo que no entiendo es una cosa.
el equipo paraguayo ataca, ¿verdad? Se va atacando. Rebota la pelota y es del contrario. Nuestro medio campo está allá, cerca de la línea del medio campo. Vámonos todos. Los 11 lo tienen que atacar, los 11 tienen que defender, así como se juega ahora. Claro, los volantes, los defensores que cuando salen los volantes están atropellándole ya ahí, o los delanteros mismos, y nosotros no tenemos eso. No tenemos, somos Pereni, ñane Pereni. Esa otra frase tuya, ñane Pereni. Bueno, yo creo que... Ahora, permitime escarbar un poco más en esta frase que lanzaste, que no quiero dejar pasar por pasar nomás, Julio. Dijiste que... Ya va a ser polémica otra vez. No, pero espera, Nacha, amigo, déjame, yo te iba a preguntar. Ya van a decir que yo tomo cerveza. Eso. Pero, ¿y qué pico tiene? ¿Y quién pico no toma cerveza, hermano? Pero... Ese fue el tema, ahora. Se preocupan tanto de mí. No, ya va ley, añade peneri. Julio, cuando decís que hay jugadores de empresarios, eso no quiero dejar pasar. Eso es... No solo ahora, hace tiempo siempre dije. No solo a nivel de selección, a nivel de clubes también. ¿Los nacionalizados son jugadores de empresarios para vos, Julio? La mayoría. No rinden, no juegan. ¿En qué se diferencia de los jugadores que están jugando en el fútbol paraguayo? Alguien se preocupó a trabajar por los jugadores que están en el fútbol paraguayo para armar una selección y completar nomás con lo que se necesita. Alguien se preocupó de eso. Nadie se preocupa de eso. Y eso es lo que se tiene que hacer. Pero es que los otros tuvieron, no sé, un año y no sé cuántos meses. No hicieron ni una práctica con jugadores de la casa, de los que juegan acá. ¿Acaso en el interior no va a haber un central fuerte, un central bueno, un mediocampista fuerte, bueno? Ha de haberlo. Hay que buscar, hay que trabajar. No hay andar en aire acondicionado nomás. Hay que sudar un poco también para armar una selección o armar un equipo. Julio, y a tu criterio, ¿quiénes, vos si falta agresividad, jugadores que pongan más en el medio? ¿Quiénes faltarían, por ejemplo, que no son convocados, que nos pueden dar ese tipo de características? Y hay que buscar esa clase de jugadores grandes, jugadores fuertes, que pisen fuerte la cancha. Acá, por ejemplo, yo por ejemplo le digo el caso de algunos jugadores aquí de Libertad, número 6, eso cuando juegan, pero también son extranjeros. El caso de ahí en el medio campo, revienta todo. El caso de hay que buscar un jugador así como Richard Ortiz, pero Richard Ortiz ya no da más para la selección, lastimosamente, pero hay que buscar esa clase de jugadores, y eso hay en el fútbol paraguayo. Hay que limarle, hay que trabajarle y hay que prepararle físicamente y armamos una buena selección. Ahora, dentro de un año recién vamos a jugar y tenemos que armar la selección para la Copa América. Ojalá que no le lleguen a los mismos de siempre para la Copa América que se va a jugar el año que viene. Bueno, Julio será. Te envío un fuerte abrazo y... No, y eso es lo que ustedes tienen que promover, los periodistas, que los técnicos, por ejemplo, Garnero ahora, que conocen que viaje por el interior, que se vaya a ver los campeonatos, que se vaya a ver, que se compenetre más con el fútbol paraguayo, no solo con Libertad, ya que ahora es de la selección, y se busquen los jugadores que tengan peso, que tengan fuerza para jugar. Si la preparación física vos le preparas bien y te van a rendir. Entonces tenemos que jugar. Nosotros en 10 minutos que tiramos centro casi metimos goles. Y como dije, Tacuara entró un poco tarde nomás. Lastimosamente será. Julio, ¿no te invitaron para el Mundial de Clubes?
No, no me voy a ir allá a Arabia que te explota bomba. No. No. Estoy demasiado bien acá. Chao, Julio. Te quiero mucho. Chao, Julio. Un abrazo. Adiós. Chao. Julio César Romero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves 23 de noviembre. After Office, sorteos recargados por asistencia. Viernes 24, DJ Ariel Jara, 18 horas. Cupones para el gran sorteo de fin de año. Sábado 25, show en vivo de Gaby Cañete, 22:30 horas. Degustaciones, promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Continúan las ofertas por el mes azul en Guaira Pisos. Hasta el 30 de noviembre. Descuentos especiales en porcelanatos de la marca Portinari, Griferías Deca y losas sanitarias Fiori. Promoción válida en nuestros 6 locales de Guaira Pisos. Guaira Pisos, revolucionando el mercado. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Inmobiliaria Raíces S.A. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto. Barrio Loma Verde, estratégicamente ubicados a lo largo de la ruta Ita-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Ita. Estos impresionantes lotes ofrecen una oportunidad única. Este desarrollo urbanístico garantiza servicios de primera calidad, como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas para tu comodidad y tranquilidad. No dejes pasar esta oportunidad excepcional. Adquirí tu lote en Loma Verde y sé parte de esta exclusiva comunidad. Acércate al lanzamiento y conoce sobre este impresionante proyecto. Cuotas desde 430.000. Contacta con Raíces al 0982-598-302. El equipo paraguayo ataca, ¿verdad? Se va atacando. Rebota la pelota y es del contrario. Nuestro medio campo está allá, cerca de la línea del medio campo. Vámonos todos. Los 11 lo tienen que atacar, los 11 tienen que defender, así como se juega ahora. Claro, los volantes, los defensores cuando salen los volantes están atropellándole ya ahí, o los delanteros mismos, y nosotros no tenemos eso. No tenemos, somos Peneri, Permitime escarbar un poco más en esta frase que lanzaste, que no quiero dejar pasar por pasar nomás, Julio. Dijiste que... Ya va a ser polémica otra vez. No, pero espera, Nacha, amigo, déjame, yo te iba a preguntar. Ya van a decir que yo tomo cerveza. Pero, ¿y qué pico tiene? ¿Y quién pico no toma cerveza, hermano? Pero... Ese fue el tema, ahora. Se preocupan tanto de mí. No, ya vale, añade Peneri. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección Avenida Artigas, esquina Coronel Manuel José, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Llegó el Catedral Black a Farmacias Catedral del 22 al 24 de noviembre. Descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. Aprovecha esta promoción y adquirí lo que más necesitas de nuestro sector de perfumería, solares, cosmética, cuidado personal, cuidado de la salud y mucho más. Haz tu pedido pasando por cualquiera de nuestras sucursales o al delivery 6277000, WhatsApp 0982-927-610 y página web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bueno, volvamos, señores. ¿O quieren escuchar el hincha opina? Vamos a lo de Gómez Portillo, Gabriel Ávalo, Ernesto Caballero Garneros, Fuerte estuvo el hincha opina de la TV.
Vamos un poco al hincha opina. Dayaba Leibio. Mientras yo... Porque es muy fuerte eso, lo de... No, pero lo que pasa es que ayer sí fue un baño de realidad. O sea, no quiero conectar directamente a lo que decía Romerito, porque vamos a entrar en el... No, pero fíjate dónde juegan, y ahí lo que vos decías con el tema mental. Pero ayer cerrando la transmisión decía, en estos momentos, uno hasta quiere hacer eso de fast forward, o sea, adelantar rápido, y que juguemos este cuadrangular, que ayer decía es el cuadrangular de la mediocridad. Estamos en la bolsa de los peores equipos de estas eliminatorias. Pero cuando... La bolsa de los 4 equipos. Claro, porque fíjate que cuando Robert Harrison pisa lo que había prometido de dejar la presidencia, el 90% tenía que ver con que lo que antes era 4.5 se convertía en 6.5. O sea, reconoció la vez pasada cuando vino en el panel. Porque si vamos a una cuestión, las eliminatorias sudamericanas no premian la excelencia. Es ver quiénes son los peores nomás. Afuera, saliendo de lo que es el mundo Conmebol, te dicen, vos sabés que antes sí era apasionante, ahora van a jugar 18 partidos para ver quiénes son los peores 3. Y en realidad no es ninguna coincidencia que Paraguay tenga todos sus puntos contra los 3 quienes se encuentran abajo. Entonces, cuando Romerito dice lo que dice del nivel futbolístico de nuestra selección, no es una falacia, porque sí, Colombia es mejor, pero espera, ayer Paraguay, que tenía que hacer el partido perfecto para ganarle a Colombia, hizo todo mal, desde el planteamiento de su técnico, la ejecución de los atletas, la lectura en medio del juego y todo lo otro que se puede resumir en lo que fue el tiro libre de Diego Gómez. Gustavo Gómez y Tacuara Cardoso fueron nuestro verdadero doble 9, que le generaron un chucho del que el propio Lorenzo reconoció, porque terminaron angustiados por cómo Paraguay empujó. Entonces, también decía, espera, pero esta Colombia sufrió contra Chile en Santiago, uno de los 4 integrantes de la mediocridad. Entonces, no es que me voy a escudar nomás, no valemos nomás. Y entonces, es lógico que se dé esto, no. Comprendiendo el contexto macro de dónde nos encontramos, hay que ver lo que decimos. Garnero fue señor absoluto del fútbol paraguayo a nivel clubes, pero él está haciendo sus primeras armas como seleccionador. Y está lejos todavía. Y que aprenda en esta pausa que tiene. Porque ¿dónde nos encontramos y hace cuánto nos encontramos? Sí. Porque Colombia no fue al Mundial pasado. No. Bueno, Colombia venía. James era enemigo público número 1. Claro, James estuvo de vacaciones 4 años en la selección. Y es lo que hay que... La gente no lo quería, decía que ya era un jugador. Y cómo ellos, sin tener... no hay un joven que haya rescatado a la selección, sino Santos Borrell ya estaba. Luis Díaz era un jugador que comenzaba a estar en Europa. Dio la parte final de la eliminatoria pasada, que Colombia queda fuera. Y hoy vos ves, y me parece que están entre las 3 mejores. Si es por el momento Uruguay, Colombia, Argentina son las 3 mejores, porque Ecuador es muy sólida, pero los recursos que tiene Colombia no los tiene Ecuador. ¿Y cómo hacen ellos para quedar afuera, siendo incluso un país más exitista que el nuestro, mayor en cuanto a apoyo? Eligieron bien al técnico, porque eligieron muy bien al técnico, porque es, como recordaba Johnny otra vez, él deja a Colombia con Peckerman y se va a dirigir al Melgar de Arequipa, que hace una gran campaña en la Copa Sudamericana. Él tiene mucho que ver para que Melgar haya jugado la Libertadores este año. Semifinalista, y lo lleva a Colombia. Y de la nada es una selección que hoy me parece que ayer por eso Arias, en el Mundial. Porque Arias fue quien acompañó a Lorenzo y le decían, ya ustedes están encabezando la renovación, porque si vos ves por una cuestión de nombre, ayer decíamos en la previa, esta Colombia es mucho más terrenal de aquella de los Cuadrados, de James, de Falcao, de Ospina. El propio Jeremín ayer fue desempolvado. La Roca Sánchez, que claro, en el momento era un jugador y ayer, a ver, cancha sensacional. Ayer, por ejemplo, Uribe, que venía jugando todo el ciclo anterior, fue suplente en el banco. Los 2 laterales uno no lo conocía mucho y un gran manejo, ¿verdad? Entonces, el Borja hicieron, jugó porque el titular se lesionó contra Brasil.
Bueno, y el Muñoz. el tema que Paraguay hace cuánto está en esta posición. Y claro, Claro, Ese es el punto. pero el tema es, por eso cuando decía cómo son estas eliminatorias, hasta podemos ir al repechaje perdiendo contra los 6 de arriba, todos los partidos habidos por haber, si es que mantenemos la distancia contra los 3 de abajo. Por eso decía, no es la excelencia. Pero entonces, es- conclusión, nuestro tema es técnico, pero nosotros cada vez que abrimos un debate acá, fulano, Barros que el otro, no leyó mal el partido, no cambió, no lo convocó, no vino Tony, no vino, Hay un poco de todo. no vino Tony, Sí, no vino Adam, vinieron los dos ahora. No entró Kaku, el otro no lo tenía en cuenta. Siempre- hay algo de eso, o sea, Hay es un poco como de que... todo. Fíjate que el gol que hace Otamendi en cancha de River, por ejemplo, es una mala marcación. Igual, ayer fue igual. Apareció solo sobre el segundo palo quien iniciaba la acción del penal, de la doble mano. Sí. El partido que perdemos en Venezuela por un penal tonto. El de ayer también, como dice Bruno, no lo vi a jugar al Alderete por el penal, porque Alderete hizo un partidazo. En el segundo tiempo no tenía más fuerza y ganó una pelota dentro del área que podía ser el segundo de Colombia fácilmente. Y contra Perú la historia de los palos. O sea, siempre tenemos una historia. Robert Rojas en Chile. Es un equipo que tiene La historia de no poder contar en desfasajes muy eliminatoria grandes. con uno de los mejores jugadores que Claro. brillan en Inglaterra y ahora también se le sumó Pero del combo Ariel, de Ariel, Almirón. el tema es que Cosa que nos pasa a lo es- mejor se le cierra el arco porque Almirón también debo decir que se perdió 2 goles cantados, que en otro lado sí, lo hace y sí. fácil y se los pierde acá. Pero digo, hay cosas que suceden que son... ¿Y sabes cuál es nuestra realidad también? Cuando hace rato todos coincidimos que en estas 6 fechas de mitad de cancha para arriba no fue Almirón, no fue ninguno de los 9, sino Ramón Sosa, el más destacado. Pero si miramos con lupa desde nuestra famosa sequía, la jugada de ayer, claro, no le voy a pedir ahora a Ramón Sosa que tenga la jerarquía europea que sí le pedimos, por ejemplo, a los Almirón y compañía. Pero Ramón Sosa fue el jugador porque él se creó las situaciones. Pero el mano a mano que tiene contra Bolivia, lo de ayer, la jugada en la cancha de River, como que nosotros mismos tenemos que contentarnos con nuestro mejor jugador, ¿quién es? Es este atleta, con el dorsal 18-19, pero que falló todas las claras que tuvo. Por ende, Paraguay junto a Perú, que ayer hizo su primer gol en estas eliminatorias, son las 2 selecciones que hicieron un gol en 6 partidos. Pero todo esto todavía te puede bastar para llegar al último año y cada vez la brecha va a ser más grande, pero el formato permite que, porque acá el que movió un poco el tablero es Venezuela, porque como que a Venezuela también lo queríamos tener en ese 5 de arriba y 5 de abajo, y de repente se metió ahí entre los 6, porque ayer veía también el segundo tiempo, y Venezuela fue mucho mejor que Perú en la complementaria. Entonces, rebobinando un poco, es cierto cuando agarramos el villano de un combo, pero va mucho más allá. Por eso lo que decía Romerito, pero justamente por la limitación colectiva que tenemos, más que nunca, todos desde su puesto, la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores, desde la preparación, desde la lectura, desde la ejecución, tienen que hacer el famoso partido perfecto. O sea, nosotros no tenemos el famoso margen de error. ¿Por qué? Porque somos limitados y porque el rival casi siempre es favorito. Por eso con Federico cuando decíamos desde el viernes, porque el partido del jueves pasado jugamos contra un equipo que no era la gran cosa, nosotros tampoco lo somos, pero ellos eran los obligados. Pero terminó ese encuentro, el empate no caía tan mal por el contexto de la roja de Robert, pero después era, espera, ahora viene uno que es, ¿y cómo hacemos? Y nos quedamos sin El viernes el respuesta. título fue ¿cómo hacemos para ganarle a Colombia? sí, ¿verdad? Y ahora el Digamos siguiente acá. combo, Y vamos vos- a decir y lo vos- mismo. Y vos, Dani, estás hablando del partido perfecto para un equipo que ni siquiera hizo un buen partido hasta ahora. Ese es el, O sea, ese es el punto. Y vas a hacer un buen partido, pero perdiste por algún detalle, pero no hiciste todavía un buen partido en lo global y dar el salto al partido perfecto es dificilísimo. Y viste cuando los técnicos, los jugadores dicen en los clubes, ahora ya no tenemos más margen para el error. Y vos ves en todos los combos tenemos errores groseros. O sea, Y aún así están otros que están peores. claro, porque van 6.5. Si iban 4.5 ya esto era... Ya estábamos fuera. Hoy ya estábamos que- en Es que el mirando hoyo. un Esa es poco la realidad. lo que decías, Ariel, con respecto al técnico, yo también, a mí me parece que hasta ahora, si me preguntan, yo les digo, Garnero está aplazado. Está aplazado con esta selección porque hablábamos de un técnico que conoce bien el fútbol paraguayo, que está adentrado hace bastante tiempo
Y nosotros hablábamos, inclusive después del partido el jueves, el viernes ya nosotros decíamos acá, todos coincidíamos que no se le podía tocar a Diego Gómez del equipo. Y encima te dice... Entró mal. Bueno, pero entró malo. ¿Sabes qué? Diego Gómez entró, hermano. Necesitábamos un volante más. Disparo al arco y en la Yaguaíno hicieron los colombianos. Olimpia le pateó. Yaguaíno hicieron los A la colombianos. bandeja sur allá arriba. Gómez viene de dos malos partidos que no tienen nada que ver con el partido contra Perú, que fue una de las figuras. Yo creo que Ariel incluso dice el tema de los técnicos, como que siempre son los técnicos Claro. y nunca los jugadores. Sí. Me parece, ese fue el espíritu que dijiste. Claro, es lo que tenemos. ¿Puede un entrenador, si viene otro a levantar, esto siempre es culpa del entrenador o es más profundo nuestro pero esa es tema? cuestión de la dirigencia. La dirigencia es la que siempre sigue siendo la mía. Entonces, ¿quién es el villano del primer combo? Guillermo Barros Equeloto. Bueno, se le saca. Chau. Del segundo, ¿quién fue el villano? No, porque Iván Ramírez. Bueno, se le saca a Iván Ramírez. Y el tercer combo, ahora, ¿quién va a ser? Y elijamos. Bueno, y en el torneo de los peores, Perú ayer despidió a su técnico. Chile despidió el jueves pasado. Bolivia Costa hace 2 fechas y nosotros Antes. O sea, No, esas pero son yo las ahí no estoy de acuerdo. similitudes en el torneo de los pobres. Yo no estoy de acuerdo. Cambiaron. O sea, Garnero empezó ahora. No, yo no estoy hablando de Garnero, estoy hablando no. de cómo somos tan parecidos los 4 seleccionados. Exacto. Que todos ya cambiamos nuestro técnico. Yo me iba a lo de Fabio Federico, pero yo, o sea, no es todo culpa de No, yo no lo estoy culpando del Garnero. todo. No, vos recién dijiste, por favor. Pero, ¿para qué se le eligió? ¿Para que Gustavo Gómez y Tacuara Cardoso sean nuestros delanteros como ayer? El partido de ayer, Garnero tiene muchísimo. Y bueno, ahí está. Ayer yo puntualicé lo que creo que para mí fue un error, que lo tuvo mucho tiempo Matías Rojas y tardó lo de Tacuara Cardoso. Yo lo que quiero ir nomás, ¿verdad? ¿cómo terminamos ayer? Pero hermano, no podemos estar cambiando como anatómico yo no de dije técnico, que, yo no Fabio, dije que por se le Dios. cambie. Y bueno, pero vos le estás apuntando a Garnero claro, ahora, y ayer porque fue no falta de actitud también de pero los a Garnero, jugadores. yo te voy a decir una Fue cosa. falta- Garnero Pio va a entrar a patear por Diego Pero, Gómez. pero no se le trajo a que Garnero. tenía que ir al Te voy a decir largo una nomás, cosa. hermano querido. No se le trajo a Garnero para que Gustavo Gómez y Tacuara Cardoso sean nuestros delanteros, terminen en un partido como atacantes. Pero eso pasa, escúchame pero una ¿y cosa. por qué pasó? Porque ya es desesperación, Y porque bueno, querer empatar el partido no está mal, porque ya vimos mucho, hasta el arquero va. O sea, vos ves a Kepa que se va, lo conoce a Kepa. Claro. Bueno, entonces va, él sube, el arquero para tratar de cabecear. Pasó con Chilaver en su momento, con Fulano de Tango. Eso pues son actos de desesperación. Pero escúchame, vos no podés estar pidiendo a esta altura que ya Garnero hizo todo mal. No hizo todo mal. Hasta ahora, yo no dije creo que eso. hemos rescatado algunas cosas, que contra Perú se jugó mejor. Este partido contra Colombia, creo que de a poco vamos sacando Contra Perú algunas no era cosas, Garnero, no como era por Garnero. ejemplo lo de... No, que dijiste contra Perú. Contra Perú no estaba Garnero, te digo. Lo de Garnero es flojito, ¿eh? No, Los 4 a ver, partidos. que lo de Perú le valió a Garnero para sacar conclusiones de que tiene que traer, por ejemplo, jugadores como Tony Sanabria, Alan Vareiro, dentro de todo. Y ahora, Tony Sanabria y Adam Vareiro bajaron de cotización. Pero cómo se jugó también, yo voy a lo de Ariel. Claro. Yo voy a lo de Ariel. Es que todos porque estamos de acuerdo en eso. no se recibió los pelotazos como en el segundo tiempo, ya en la recta final cuando entró Tacuara Cardoso. Y te diré otra cosa, me parece que Alderete ya no tiene que ser cambiado. O sea, él, salvo que se lesione a usted con alguna acumulación de tarjetas, pero no podemos cortar el proceso de decir ahora a Garnero, no, Garnero tiene que seguir trabajando y no equivocándose, tiene que equivocarse ya lo menos posible, porque claro. cambiar yo no sé. Me parece que cambiar otra vez ¿Y cuál es lo malo de vamos a decir hacer recordines, pero vos querés hacer ¿Cuál es lo malo de que yo diga que está aplazado hasta ahora Garnero? ¿Cuál es lo malo de decir que está aplazado? No digo que sea lo malo, pero Bueno. una cosa lleva a que cuando vos decís está aplazado, medio que ya que vamos a cambiarle entonces. No. Esperemos que ahora empiece también a entender un ¿Y poco cuál todo es esto de la esperemos? selección. ¿Cuál es el siguiente Y esperemos? bueno, hay Acá una es pausa. donde yo lamento profundamente que el cuerpo técnico de Garnero no haya agarrado la sub-23. Porque mira que de ahora la siguiente más o menos es la Copa América. O sea, van a tener, hoy estamos en noviembre, diciembre, 17 enero, meses. febrero, Y tenemos marzo, que ganarle abril, mayo, Uruguay, junio, 7 Uruguay meses y donde Brasil. ¿qué es lo 7 que meses. vamos a ver de ¿Cómo Garnero? vamos a puntuar contra Uruguay en el Centenario y en el Defensores contra una super necesitada Brasil? Mira lo que se viene en el futuro. No, mira si el combo era como veníamos ahora el próximo mes. Cómo está volando Uruguay y Brasil que tiene... Aguante, me quiero preguntarle lo de Cacu Romero. Fabio, seguí si querés, por favor. No, claro. No, yo el Cacu, Pero lo de Cacu tengo una postura o sea, también. vos lo que, para que no se entienda mal entonces, Sí, claro. vos
Decía, está aplazado Garnero, Hasta pero ahora. no es para cambiarlo. No, esperemos que aprenda y que tenga autocrítica también, porque ayer lo que dijo no estaba bien. Dijo, desde el penal cambió el partido. No, ¿y a los cuántos fue el penal? Desde el comienzo Colombia fue superior a nosotros y nos bailó el primer tiempo. Y eso, si él decía, estaba todo bien. Pero él dijo, no, estaba parejo el partido. ¿Qué partido parejo vio desde el primer tiempo? No, Entonces, Colombia será, no. y dijo, no y- peloteó y todito el mal. penal cambió todo, dijo, pero era mentira, porque el partido Estaba se dio. jugando con nosotros ayer Colombia. Hicieron En un momento dado del partido estaban... Ahí está. Yaguaí recreativo. ¿Vos hicieron escuchaste todo. la transmisión ayer? No escuché, bro. A la pelota. No lo escuché en serio. Atención, anda preparándote que este 23, 24 y 25 de noviembre llega el Black Friday a Farmoliva. Empezá a hacer tu lista de todo aquello que necesitas porque los descuentos estarán increíbles y no te lo podés perder. Hasta el 70% de descuento en todas nuestras sucursales con todos los medios de pago o llámanos al 235-5000. Ingresa también a la web farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Nuestras frutas y verduras están de fiesta, con 30% de descuento todos los jueves en todas las sucursales y también comprando en arete.com.py. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. ¿Sabes por qué te pregunté si escuchaste la transmisión, Fabio? Porque en un momento con Dani y Federico decíamos, no, están pintando, esto están haciendo un baile. Llegué a decir, ¿sabes qué? Que para Colombia parecía un entrenamiento. ¿Me acuerdo? ¿Verdad, muchachos? Incluso ¿No viendo? hubo- Ese fue un hubo momento- Y se escuchaba el ole. Un ole Ese fue un- hiriente que realmente cuando juega local... Claro. Yo a los 30 minutos, a los 30 minutos del primer tiempo decía, estos colombianos tienen una desfachatez que jugaban como si el partido ya estuviese 3-0. Porque hay una pelota que le queda largo, le pica largo a Luis Díaz, hay otra donde Castaño quiere controlar y le queda largo, que si entraba esa iba a entrar en el clip de los 50 pases. La jugada del penal, ya dijimos, el Yaguaí, por eso lo de Garnero en su lectura post partido o sea, la conferencia fue como su lectura de partido y su preparación, porque el que no ve el encuentro va a decir, de la nada vino una mano VAR de un partido parejo. Esa jugada que termina en el penal pinta en cuerpo entero. Y por eso Lorenzo decía, no puede ser que hayamos sufrido como sufrimos en un partido donde debimos haber hecho más goles. Porque realmente los últimos 15 minutos, porque a Colombia le vino mal el tema de los cambios. Sale Castaño, el equipo empieza a sufrir. Entra mal Uribe. Sale James, el Carrascal no pudo hacer la contención. Por eso termina metiéndole al Lungo en vez de su lateral izquierdo. Y al mismo tiempo nuestros tres delanteros fueron Ábalos, vos sabés que era Ábalos a la izquierda, Gómez en el medio y Tacuara a la derecha. Así terminamos. ¿Sí? Claro que yo comparto. Acá hubo equipos que ganaron títulos con el defensor central metido en el área en los últimos 15 minutos. Totalmente, Es un Federico, recurso. pero Gustavo Gómez no, Palmeiras. claro que es un recurso. Si es lo que le reclamamos a Barros que lo tocó contra Perú. Que no lo deje ni a Balbuena ni a Gustavo Gómez para los minutos finales y ganar el partido. Antonio Caranzo, en mejor momento, era un experto en esto. Vos lo mandabas los últimos 10 minutos y te bajaba una pelota. Ayer Tacuara casi hizo un gol y bajó una pelota para Gustavo Gómez. Y después Gustavo, ese cabezazo que se fue y que Tacuara no pudo alcanzar, fueron mucho más productivos. Ernesto Y Caballero, fueron los momentos- otro que a fue Caballero- mucho a más Caballero le productivo, sacaron- que entró en el segundo A tiempo Caballero le también. sacaron un gol. Le sacaron un Le gol, sacaron un un remate. gol, un remate. Yo pensé que ya era gol. Yo también. Claro. Yo, Yo cosa cuando que yo botaba la visualmente pelota, me asusto. la veo O sea adentro, que me pasó algo raro ayer. Pero Yo para cerrar la debo jugada, de Ernesto, confesar una fue cosa. la única jugada de Paraguay que obligó la intervención del arquero colombiano. Porque Paraguay tuvo el disparo de Ramón Sosa, que va fuera en el primer tiempo, y la de Ernesto, que es la que ataja Vargas, después la de Tacuara que Lucumí saca sobre la línea y el cabezazo de Gustavo Gómez. Y esa jugada de Tacuara, que acá estábamos hablando fuera de micrófono, cómo le pegó, también es un pase de Gustavo Gómez. O
sea, Gustavo Gómez ayer, Y la jugada ofensivamente, que Gómez atropella, que hubo le más baja que Tacuara, Vareiro, Tony y Ábalos. que pensamos que cometía falta, no le cobró el árbitro falta. La que Gómez le atropella al defensor y el arquero. Que Tacuara se la baja. Y Gómez va con un huevo, Gómez también en los últimos partidos muy bien, ¿eh? Muy bien, Yo creo Gómez, que, muy y bien, muy así bien. como decimos, Sí, ayer. a Garnero vamos a darle al derecho, aunque sea. Porque así, viste que hacemos con el técnico, cuando pone a uno le damos, y a Garnero vamos a darle Ayer al Gómez- derecho, la dupla Gómez al derecho ya está. Ayer No, Gómez ese dejó- ya, que no se ayer toque. Gómez no se reservó nada. Dejó todo, sangre, sudor, Y lágrimas. todo sabes dejó, que en todo. cada combo y después de cada técnico, porque veníamos de Berizzo, vinieron los Barros Esqueloto y corrigieron algunas cosas, tema de la posesión y compañía. Después se fueron los Barros Esqueloto, vino Garnero y los trajo ya estos centros delanteros. Yo creo que hay que mantener a los centros delanteros. Me preocupó sí Tony Sanabria, pues yo esperaba más de Tony Sanabria, que sea más luchador. Y el técnico Garnero ahí le tiene que meter mano. Muchachos, el último recurso es buscar una falta penal o una falta. Peléenme la pelota y ciérrenme la jugada. Le pasó a Adam Vareiro también. Se tiraban al piso, buscaban la falta. Entonces, eso por ejemplo, Garnero, Ramón, aprendemos en cada combo. Valenzuela, muy buen árbitro. Pero Federico, vos ni estuviste hablando Mundialista. media hora. ¿Cómo? Estuviste hablando mucho. Podemos hablar nosotros también. No, pará, vamos a hablar. Hoy es día de juicio de la selección, hoy es día de más de lo mismo, hoy es el día que supuestamente llama a despegar, el día después y todo sigue mal, peor, y estamos entre los 4 peores de Sudamérica, y más allá del tema del psicólogo, te mostraba lo de John Arias, el colombiano que dice que una psicóloga le ayudó a superar varias cosas, salió campeón con Fluminense, por eso hablo del tema personal, ¿verdad? Más que grupal. Lo que iba a decir es que él no es la historia de que se le murió el abuelo. La abuela, ahí está. exactamente. Y que él estaba destrozado. Estaba destrozado Yo leí esa y varias historias de estaba la... cayendo en algunas cosas. Y por eso yo te digo que Sí. hoy la selección paraguaya, perdóname que te haya interrumpido, Federico, pero yo Bueno, también quiero hablar bueno, porque bueno. vos necesitamos una profesional o un profesional. En serio le estoy diciendo. Y otra cosa, que venimos descubriendo cada combo, lo de Garnero que descubrió, tráigame esto, Vareiro, Tony Sanabria y compañía, pero ahora otra vez nuevo aprendizaje, Omar Alderete, me parece que Diego Gómez, si se le va a dar la confianza, ya tiene que ser una confianza plena y que juegue el partido, porque yo creo que también es parte de eso que estamos hablando de la cuestión psicológica. No tienen confianza en otros jugadores. ¿Cómo que vos le ves este muchacho que juega con Messi? Y voy a contar la historia de Diego Gómez. Diego Gómez empezó muy mal en el Inter de Miami. Lo criticaban ya, ¿verdad? Y después él mismo en su cuenta de Instagram escribió, no, que yo voy a estar fuerte, yo voy a pelear y voy a demostrar por qué vine acá. Y terminó consolidándose. Entonces eso no pasa con la selección paraguaya. Y quiero agregar otra cosa. Me olvidé, Federico estaba hablando, discúlpame. No, me eche la culpa a mí que... No, me olvidé, Federico, porque yo arranqué... era en el momento. Pues, yo quería decir nomás porque a Vareiro en el árbitro tenía visto, no le cobró ni una falta. Pero ni una, ¿eh? Hasta alguna que fue no le cobró. ¿Por qué? Porque en el fútbol argentino, que se ve bastante en Sudamérica, él tiene como repertorio el tirarse. Ramón Sosa, hay una que él era para seguir, le toca atrás y se tira. Dentro del área, ¿eh? 2 veces. Queriendo engañar, y en el fútbol con Barney... Sintió el contacto y ya se tiró. Estos árbitros son Esa fue están de bien. Santos Borré. O sea, Sí. Ramón tenía para ir contra la pelota y cuando ve que el colombiano está detrás, Ramón se frena. Por eso lo termina chocando Santos Borré. Decime, Él busca la ¿viste- falta. ¿Viste alguna simulación de Arias o Díaz ayer o no? No. Ni una. Y la del segundo tiempo, la de Ni una, Sosa. y era muy tentador para ellos si no pegaban baile, tenían la pelota. En algún momento le cometimos faltas, siga. No hubo simulación. Nadie más simula como... No, Castaño. como- en el fútbol paraguayo estamos hartos. Al Castaño, por ejemplo, a veces le pega y él seguía Seguía, jugando. y pegaba más, ¿eh? Y bueno, y por Jugaba eso. y pegaba. Porque lo que me gustó Exacto. Castaño a mí es que un tipo que pegaba, pero que juega muy bien al Y fútbol. estamos- Antes que me olvide, Estamos ahora me hablando acordé del lo que mejor quería decir. árbitro sudamericano en la actualidad. Para mí el mejor, sí. Valenzuela. Hay gente que dice, es como Venezuela. No. Valenzuela es el mejor Es muy árbitro bueno, es muy sudamericano bueno. en la actualidad. El más canchero es Él Roldán arbitró- y el mejor es él arbitró Valenzuela. la Copa Sudamericana en la final y a Roldán le dieron por la cancha que tiene, ¿verdad? Pero Valenzuela fue el árbitro de la Copa Sudamericana en la final. Debo confesar que vos sabés que ayer, normalmente no me pasa, o sea, vos sabés que Eso era lo que ibas a contar. eso iba a contar. Sí.
Vos sabés que Porque me el disparado puso... fue la jugada de No, Ernesto. viste que nosotros nos dedicamos a la profesión del periodismo, ¿verdad? Y vos tenés que tratar de ser lo más frío y calculador a veces, porque tenés que relatar, en el caso de ustedes comentar, pero es que te pone tan nervioso esta selección. O sea que a mí me costaba concentrarme ayer porque me ponía nervioso, güey. Yo estaba como hincha. Dije como 3 veces James Rodríguez que el gol de Colombia, James, porque Federico me dijo James primero. Después, es Santos Borrell que va a patear el penal. Bueno, Santos Borrell marca, y vos sabés que te pone Digamos, nervioso. cuando digo primero había un minuto para corregir, ¿no? Es que No, te ya dije, sé. cuando iba rumbo a la pelota, Ah, no. James. Puta, sí. Yo dije mal, le pega a James porque es el penalero, ¿verdad? No es que sabía igual que te podía Santos Borrell iba a confundir, sacar. te podía confundir porque son parecidos sí, de sí. lejos, son blancos los dos, Pero uno son diestro, parecidos. el otro zurdo, ahí ya Exacto, o corregí sea, ahí rápidamente. tenés que, pero igual. Pero lo que te quiero decir nomás es que ayer ya, a mí Se me te quedó pasó. incrustado que fue James. No, pero ¿sabes por qué, Dani? Por el nerviosismo. Porque te pone nervioso esta selección. A mí vos sabés que vos te sentís impotente. Vos querés, ¿verdad que no sé si les pasa a ustedes como hinchas que están viendo? Yo grité gol la de Ramón Sosa. Por más que después quede mal, porque capaz que entra en el grito de gol de Bruno, el grito del comentarista, ¿verdad? Pero yo grité gol. Sacas Cuando veo que le paré, pues, gol, digo, y después me quedé con los brazos abiertos, increíble, ¿verdad? No. Uno lo vive ya con distancia al límite, no es como antes que sabíamos que en cualquier momento venía el gol, que lo ganábamos. No, ahora uno lo vive ahí. Antes yo preparaba mi libreto, el gol si marcaba fulano, ahora ya no sé qué decir. Ahora no sé qué va a pasar. No sé Sí. qué libreto es lo que voy a preparar. Si no, vos dudás de tu selección, pero en serio le digo. Sí, claro. Vos preparás antes tu libreto y o sea, imaginariamente, no es que vos escribís, sino decís, o sea, bueno, ¿qué pasa si fulano? Vos Sí. te vas previo al partido, pero vos te concentras también, decís, bueno, pienso en el partido, mira si marca fulano, bueno, esto voy a entrar acá con esta frase. Una preproducción y, ¿verdad? Mental tuya. Pero ahora vos te vas y ¿sabes qué? Vos no sabés. Y tu libreta no tenés los libretos. Vamos a empezar por ahí. Vacaciones porque hace 15 partidos se marcaron solamente 2 goles. Vamos, Edgar, dale. Ya seguimos. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey, milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Güera Campana, Sanatorio San Sebastián. Tírame el hincha opina, Quique. Una vergüenza. Pésimo para bueno. A nada no se juega. Increíble, cero actitud los jugadores. Nada de actitud. Tienen que poner más huevos los perros. A correr. Quiero saber qué pecado cometió el Cacu Romero para que no juegue Garnero. Andate, Garnero. Cagón. No sé por qué Garnero le mete a Cacu. Vamos a levantar. Se vaya, Garnero, que se vaya. Nácore. Buen partido, lastimosamente muy tarde ya entró Tacuara. Porque el partido daba para él. Por la experiencia y por la jerarquía que tiene. Lastimosamente perdimos. Lamentable. Jugó bien. Lamentable. Pero no importa. Vamos a Paraguay todavía. Lamentable en los equipos. Vamos a jugar así el mundial. Dioca Gómez que se haya planteado Mandioca. Está de base en la cancha. Una vergüenza, Gómez, será una vergüenza.
Una vergüenza el arbitraje, una vergüenza la Conmebol cómo se maneja. Y más vergüenza me da que un paraguayo es presidente de la Conmebol. Garnero no puede ser más de ya Alejandro Ambi, no puede seguir siendo presidente, imposible. Y la verdad que el primer tiempo fue horrible, sin idea de juego, pero el segundo tiempo se jugó bien. Y Gómez no tiene más que jugar, lamentable Gómez. Sin palabras, no sé qué te puedo decir, porque Garnero no te puedo decir nada. Estoy sin palabras, me decepciona mi selección. No sé qué te puedo decir. Nos falta medio, no como Ávalo, hermano, como Ávalo. Medio, Matías Rojas y Cacu, ¿qué hacen en el banco, hermano? La pregunta de todos los aficionados, ¿por qué no juega Cacu Romero? Por favor. El cambio de Tacuara era mucho antes y lamentable el arma de los jugadores. No tienen garra, en medio campo no tuvimos todo un primer tiempo hasta que entró Ernesto Caballero. Una vergüenza realmente. Mal, teníamos que sacar por lo menos un empate. Entró Tacuara y hizo más peligro de gol que todos los jugadores durante todos los 90 minutos, así mismo. Tacuara en 3 minutos hizo más que todos nuestros delanteros que son muchísimo más jóvenes. No podemos depender de alguien que tiene 40 años. El Mundial para 2026, Tacuara ya está retirado. Tenemos que encontrar ataques laterales, sobre todo también tenemos que encontrar. Enseña a su hijo a lateral. Que vayan todos los jugadores, que se vayan todos. Ernesto Caballero, mamá quería. Garnero se olvidó que estaba en libertad. No está en libertad Garnero. Tiene que renunciar. Renunciar Garnero, renunciar. El APF cada día peor. El chonguismo del APF impresionante. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Llegó el Black Friday a Inverfin con hasta 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre. Y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Lo de Cacu Romero Gamarra, mucha gente, y ¿por qué no le damos derecho a escucharlo primero a Garnero y después nosotros volvemos a opinar? Y quiero aclarar una cosa, los amigos del WhatsApp van a estar aunque ustedes no quieran hoy. Digo que no queremos, yo quiero escuchar a los amigos del WhatsApp. No, porque hay gente que a veces se resiste acá el tema audio WhatsApp, hermano. Hoy, sí, como adelante. Siempre, este fue el primer programa deportivo que utilizó el audio WhatsApp cuando entramos acá ya en el 2016. Imagínate de qué tiempo estamos hablando. Y creo que ya en la vieja Cardinal, si mal no me acuerdo, creo que yo ya usaba. Creo que sí, ya usaba. A la tarde usaba mucho. Entonces vamos, acá le vamos a dar espacio a todo, hermano. Sin filtro. Yo creo que porque... Salvo la grosería, no sean groseros en lo que se pueda, por favor, les pido. Porque Garnero tocó el tema Cacu, pero después hizo un análisis global. Yo creo que hay dos lecturas. Desde el pedido de la titularidad, por eso te decía, a mí cuando Johnny nos cuenta 2 horas antes del partido que va a jugar Tony con Vareiro, pero después dice va a jugar Matías Rojas en vez de Diego Gómez. Y ahí dije, no, se le está yendo la mano, porque era un poco el equipo, aquí, yo me acuerdo, alocado que yo le dije a Ariel cuando él dijo Sosa, Cacu más _9. Claro, porque era regalar el mediocampo, bueno. Dani, por eso que hablamos que todos detectamos que podía ser Colombia con ese juego que entonces, tiene. Pero escúchame, a eso pues vuelvo otra vez, muchachos. Está bien que haya sido atrevido a ganar. A mí me parece porque ya estamos, yo por ejemplo estoy cansado de los técnicos, discúlpenme la palabra, genuflexos o cobardes o cagones. ¿Verdad? Sí, pero Dani, otro esquema jugamos mejor contra pero Dani, si vos te das cuenta, y vuelvo a insistir, lo venimos diciendo hace días, yo por lo menos, ¿verdad? Si ves que Matías Rojas no funciona, cambiarlo. Y si ves que tu esquema que vos pensaste el partido que era así y no es así, es como que vos te vas guiando un barco y vos decís, bueno, vamos a ir como en la época de los vikingos, que ellos se guiaban por el viento, el sol, y tenían algunos que otros elementos primitivos para saber hacia dónde es lo que se estaban yendo.
Y si tenés que rectificar rumbo, le decía uno, bueno, mira que el sol acá tal cosa de fulano, vamos a tener que cambiar. Esto no es así. No estamos yendo nosotros al norte, no estamos yendo hacia el sur. Entonces, la misma cosa pasa y eso es lo que tiene que corregir el técnico. Si se da cuenta que la lectura que él tenía no se despliega en el partido, que cambie nomás, no hay con ningún drama. Correcto. ¿Quién le va a decir nada? Por ejemplo, a mí no me llenó la explicación de Tacuara Cardoso, porque lo que dice Mira que él Garnero... reconoce, al final reconoce, ahora ha sido la única parte que él reconoció cuando dice, y sí, creo que lo metí tarde. Bueno, pero Dani primero dijo, cuando le consulta el colega, no recuerdo quién, porque le hizo muy buena pregunta, le dijo lo de Tacuara... Lo de Tacuara fue una mujer, Bueno, le dice, lo de Tacuara... Pero la pregunta fue buena. Le dice, ¿por qué no lo metiste ya Tacuara? ¿No pensás que lo metiste tarde? Y él dice, no, pero lo que pasa es que se puede lesionar. Pero escúchame, por favor. Totalmente. Oscar Tacuara Cardoso, ¿qué compromiso más tiene de acá en adelante? Va a descansar hasta febrero cuando arranque el campeonato. O sea que era... Yo creo que se refiere, ¿sabes qué, Bruno? Que faltando 20, 25 minutos, que vos quemes tu último cambio y se te lesione un jugador. Pero, te queda con 10, claro, él no se refería a la agenda de Bueno, Tacuara. ya sé, pero igual jugate, hermano. Bueno, por ¿Qué eso te vas a hacer? Esa parte tampoco me gustó, porque se te está quemando el rancho. Si claro. En transmisión coincidíamos que íbamos a celebrar un resultado que en la previa no íbamos a afirmar que era el empate, no puedo estar pensando... Uy, si me pasa la Gran Bolivia, donde yo metí todos los cambios, se me rompió Tito Villalba y terminamos jugando con 10 y casi con 9 porque Almirón ya estaba acalambrado. No. Pero a la pregunta de Cacu, por eso, yo creo que hay matices. Él decide jugar con un esquema y con intérpretes que salieron mal. Él subsana porque era para sacar a un 9 y lo mete a Ernesto Caballero, que termina saliendo bien porque Caballero ordena ese medio. ¿Sabe dónde? Yo creo que el partido de ayer daba varias ventanas para meterlo a Cacu. Por ejemplo, cuando ve que Matías Villasanti ya no daba y lo mete a Diego Gómez, ¿por qué no lo mete en ese cambio a Cacu en vez de Villasanti? Porque Cacu jugó como el tercer volante del 3-3 contra Bolivia y también así había ingresado con Barros Esqueloto. Yo creo que la titularidad de Cacu en un partido donde los colombianos iban a tocar mucho, yo puedo entender que él no haya arrancado, pero creo que en el segundo tiempo el partido le daba posibilidades para que use una ventana para el ingreso de Cacu. Qué malas naves, Dani, desde el punto de vista, es un hombre menos que no marca, bueno, pero nosotros no jugamos a nada. Y es el único que nos puede dar ese toque distinto, esa pelota asistida. Es más, te voy a decir, para el hombre que está en el área. Agregando lo que vos estás diciendo, Fabio, el tiro libre de Diego Gómez y lo hacía Cacu Romero, te puedo asegurar que algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Sí, porque estaban todos. O él le iba a dar a lo mejor buenos pases, porque Tacuara Cardoso volvió a demostrar ayer la jerarquía que tiene. Qué pena que tenga 40 años. Tacuara es como que veía el partido y cuando iba a entrar dijo, yo me voy a colocar allá, voy a hacer esto. Te voy a cantar las ventanas. A los 66, entiéndase, a los 21 minutos, a los 20, hace el primer cambio de ventana, porque recordemos que los entretiempos no cuentan. Claro. Lo mete a Diego Gómez por Villasanti. Yo creo que ese era el momento ya de Cacu. Claro. No lo metió. Pasan 8 minutos, minuto 74, ya casi los 30. Lo mete a Gabriel Ábalos, que para mí no gravitó, por Adam Vareiro. Y recién a los 85, a los 40, lo saca a Cuba para meter a Tacuara Cardoso. En cualquiera de esas tres ventanas, por ejemplo, si no querés ser muy atrevido y dijiste, no, yo necesito a Diego para que me haga la función de Villasanti, cuando lo mete, en vez de Ábalos, cuando faltaban 20, 25 minutos, mandarlos a Tacuara y Cacu en vez de Vareiro y Cubas. ¿Se entiende? O sea, voy nomás. Yo te entendería si el partido. Hay veces que en Santiago, pues Tacuara tenía más chance de jugar en Santiago que ayer. Porque Tacuara era el único centro delantero en todo el banco allá. Pero al ser expulsado Robert Rojas, yo creo que Cacu también tenía chances, pero no se dio. El partido de ayer no tuvo una incidencia o una adversidad para decir, le entiendo a Garnero. Porque para mí, nuestro doble 9 fue Gustavo Gómez Tacuara Cardoso.
Ábalos no incidió, Diego Gómez no incidió. Ahí tenés dos ventanas, porque repito, el cambio táctico. Vos decís, yo quiero ser ofensivo, tenés que sacar a un centro delantero para meter a un volante, y muchas veces esa es la llave, porque Tony no gravitó. Entonces, a la pregunta de Bruno de Kaku, yo creo que hay otra vez dos matices: titularidad o usarlo, porque recordemos que él en este combo no jugó un solo minuto, y para un equipo que no tiene claridad, no tiene gol, no tiene pase diferente, realmente es casi incomprensible, casi una aberración futbolística que Kaku no haya tenido un solo minuto, y más ayer porque no tuvimos ninguna roja, y esa... no, pero yo no quería quemar mi último cambio o mi última ventana faltando 20-25 minutos. No, entonces yo creo que allí también es un error que tuvo Daniel Garnero. Vamos a Garnero, por favor, ponerlo al aire. Escuchémoslo atentamente, después seguimos, dale. Daniel Garnero y Ernesto Caballero. ¿Qué nos faltó? Creo que se abre el partido en una jugada, la verdad que no iba ni al arco la pelota y termina dando un penal. Ahí está, ahí el partido estaba parejo. Después, en ese tramo del juego, desde el gol hasta el final del primer tiempo, hubo un control y un dominio muy grande de ellos. No lográbamos reordenarnos para poder presionar bien, salíamos muy de a uno y le hacíamos las cuestiones muy fáciles a gente que sabe tener muy bien el balón, y nos costó recuperarla para poder generar ataque. Después en el segundo nivelamos más, fue el partido más parejo, y en el final, sin tanto juego, pero metiendo más la pelota en el área, tuvimos alguna situación que podríamos haberlo empatado. Ernesto, la consulta, estando ahí adentro, una vez que ingresaste al campo de juego, ¿cómo viste de repente las jugadas puntuales donde Paraguay pudo marcar y no lo hizo? Yo creo que nada más nos faltó la puntada final. Creo que hicimos el gasto y el desgaste de un equipo cuando va en busca del resultado. Creo que por momentos tuvimos buena salida, llegamos bien al arco, y creo que si en una de esas llegábamos al gol, el partido iba a ser diferente. Le preguntaron a Lorenzo por Paraguay y él dijo que en lo previo se esperaba un partido donde necesitaban tener la pelota para generar superioridad. ¿Te parece que Paraguay erró en la manera de presionar para que Colombia gane el medio, para que Colombia encuentre hombre libre? ¿O crees que quizá, es obvio que es con el diario del lunes, pero crees que quizá poblando un poco más la mitad de la cancha Paraguay lo podía haber combatido mejor? Sobre todo el primer tiempo, donde me parece que Colombia terminó encontrando demasiado espacio y gente libre en mitad de cancha. Creo que todo cambia en el gol. El gol, ellos salen mucha gente de arriba a la mitad de la cancha, y ahí se lograba esa superioridad numérica, y nosotros no lo lográbamos reordenarnos como para poder presionar. Pero antes del gol el partido estaba parejo y no tenían esa superioridad. Obviamente que es un equipo que sabe tener muy bien el balón, tiene jugadores de mucha jerarquía individual. El no tener una presión ordenada hizo que nos superen en gran parte del primer tiempo. Ernesto, te toca ser, entre comillas, nuevo en esta selección, pero es la gran pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Por qué nos cuesta de local? O mirando para adelante, es obvio que necesitamos los puntos, pero desde el juego, ¿qué te parece necesitamos evolucionar para que Paraguay pueda competir y termine ganando los partidos? Bueno, yo creo que esto es un proceso. Confío totalmente en el trabajo del profe y de todos los compañeros. En el día a día se nota eso, ¿verdad? Y yo creo que es cuestión de tiempo. Siendo sincero, estamos en cuestión de resultados, estamos en falta con nuestra gente, pero en cuestión de trabajo yo creo que a la larga va a dar su fruto y su resultado. Profesor, es mi parecer, ¿no? Me gustaría escucharlo a usted. Vimos un equipo de Paraguay con poca marca, roce físico, casi nada en el primer tiempo, se lo permitió jugar a Colombia. Un ejemplo, en el segundo tiempo, cuando Díaz intentaba tocar la pelota, hubo mejor marca, y el futbolista, no digo que desapareció, pero bajó el nivel de su fútbol. ¿Por qué tuvimos esa poca tarea a la hora de marcar, profesor, en este partido? No es que tuvimos poca tarea, ya te digo, el análisis que hago es que después del gol ellos poblaron mal la mitad de la cancha, no sacando gente de atrás, sino tirando gente de adelante para atrás,
y ahí nos hacían superioridad numérica y nos superaban en gente y gente que juega muy bien, entonces llegar un cachito tarde ya era un error porque en la triangulación encontraban siempre un jugador libre y bueno, eso fue lo que pasó. Me parece que el análisis, sobre todo en el primer tiempo, fue eso. Se abre el partido de una jugada desafortunada porque sinceramente no iba ni al arco la pelota y son estos penales que se cobran ahora. Ernesto, mucha gente cuestionaba tu convocatoria a la selección nacional, pero hoy hiciste un muy buen partido. ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que es tu momento de continuar en este grupo mostrando tu nivel de esta manera? Buenas noches. Y sinceramente yo mucho caso no le hago a esas cosas, a los comentarios. Estoy muy confiado en mi trabajo, me entreno, me sacrifico mucho y sé que eso puede llegar a dar muchos resultados. Yo siento también que es mi momento, que puedo ayudar al equipo y si hablamos de ganas, yo tengo muchísimas ganas y hay partidos donde de repente uno tiene que hacer eso y nada, yo estoy a mil en ese sentido y tratando de ayudar en lo que se pueda al equipo. Daniel, ¿qué te pareció el rendimiento físico del equipo? ¿Pensás que el hecho de que correr más detrás del balón llegó a afectar? Y me dio la sensación que a este partido o a este cotejo a la selección le faltó un poco de fútbol. ¿No pasó por tu mente la presencia de un hombre más pensante como Alejandro Romero Gamarra? Yo no tengo duda que cuando no tenés la pelota haces muchos más esfuerzos y en el tramo después del gol a la finalización del primer tiempo, que fue muy largo, corrimos de más, corrimos mal, entonces eso hizo que el rival tenga mucha posesión. En ese momento cuando nos estaba pasando eso busqué la alternativa de contrarrestar un poco esa situación, cosa que lo logramos en el segundo tiempo, donde el rival no tuvo posesiones largas, donde interrumpimos mucho más, pudimos salir en situaciones de ataque, no fuimos muy claros, no generamos situaciones muy claras, pero el juego fue totalmente diferente. Y profe, ¿y no llegaste a observar esa jugada de Ramón Sosa en el primer tiempo donde hay aparentemente un empujón, una carga ilegal? ¿No llegaste a observar y qué impresión te dejó eso? No, hubo varias jugadas que se pidió, estoy a una distancia muy larga, la verdad que no veo minuciosamente como para poder decir si fue o no fue. Sí me sorprendió que el árbitro haya cobrado tan rápido el penal directamente, porque si lo va a ver te das cuenta que la pelota no va al arco. La pelota es una pelota, no es que un remate frontal al arco y le pega en la mano. Son de esas jugadas que estuvo muy muy rápido y en otras no estuvo tan así. Daniel, buenas noches. Profundizando la pregunta sobre Kaku, porque explicaba y usted mismo admitía que no tenía tanta claridad el equipo en ese momento. Entonces le consulta, si entendemos todos y ya dejamos de preguntar por él, ¿en qué característica de partido él encaja entonces para ingresar? Si hoy perdiendo y sin claridad no fue considerado Kaku. Y lo segundo que le quiero agregar, ¿hoy usted siente que retrocedimos varios pasos o que quizás volvimos a la realidad nuestra con este golpe? No, yo te dije que vos sos el que querés que juegue con dos puntas, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Kaku en el momento, pero bueno, querés que juegue con dos puntas, juega con dos puntas, no funciona y ahora que, viste, pasan esas cosas. En el momento que modificamos en el entretiempo, estábamos pasando un momento complicado, no teníamos posesión, el rival se había adueñado del juego. Entonces buscamos equilibrar un poco más el medio para que no siga sucediendo eso y cosa que lo logramos, ahí empezamos a dividir más el balón, empezamos a recuperar y generar alguna que otra situación, así que me parece que en ese sentido Kaku no lo hubiésemos desgastado mucho quizá en distancias muy largas, no es un jugador que se caracterice por eso y bueno, después ya cuando nos quedan menos cambios preferimos meter un jugador más de área, pensando en que si algún lanzamiento lo podríamos disputar bien, podríamos tener chance, como la tuvimos alguna que otra que podíamos haberlo empatado el juego. ¿Usted siente que el equipo ha retrocedido
a diferencia de lo que fue en Santiago, por la forma en cómo se jugó, infinitamente inferior a lo que fue Colombia. ¿Cómo solucionar eso? Porque en septiembre se vienen 2 partidos claves. Uruguay en Montevideo, Brasil aquí en Asunción, teniendo los amistosos de marzo y la Copa América. ¿Cómo solucionar ese déficit de que por ahí el equipo se sienta infinitamente superado, porque así se vio en el campo de juego, no sé cómo lo vio usted, para que el nivel de la selección, porque hoy fueron infinitamente superados? Infinitamente, sí. Una palabra que la voy a tener en cuenta, ¿no? Infinitamente superados. ¿Cómo elevar para arriba? Sí. Por momentos fuimos superados. Sí. En 80 de los 90 minutos. Ahora, no. Bueno, sí, del gol hasta el primer tiempo, ahí te doy la razón. No son 90 minutos. A ver, y ahora, ¿cómo elevar para arriba teniendo los amistosos de marzo y la Copa América para llegar con buena forma a al próximo combo de septiembre? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que llegue el momento, ¿no? Cuando se haga y se confirmen los partidos amistosos, las convocatorias, los niveles individuales de los futbolistas que están compitiendo, van a empezar a competir jugadores que por distintos motivos no pudieron estar, las convocatorias pueden ser más amplias. Después veremos, obviamente de acá en adelante tenemos mucho tiempo para pensar, para reordenarnos y para poder convocar también a jugadores que hasta ahora quizás no pudimos. Preguntarte por el caso puntual de Diego Gómez, el por qué no de arranque, si tenía alguna molestia, algún cansancio por el partido contra Chile, y en el caso puntual de Matías Rojas, uno quizás analizándolo, una opinión personal, también una opinión de distinta gente que pudo ser el partido, quizás en Chile la opinión es que tuvo minutos de más por una cuestión de rendimiento nada más, y hoy, ¿cuál era la idea con Matías Rojas de arranque? Y justamente hilar eso con Diego Gómez. No, lo de Diego estaba bien, fue una decisión técnica y táctica, porque la verdad que no lo veo en un gran nivel, lo conozco muy bien a Diego, entonces creí que no teniendo la responsabilidad de entrando iba a poder marcar una diferencia mayor. Entró bien, entró en un momento difícil del juego, pero fue por eso que no jugó de entrada. ¿Y la otra pregunta? ¿Y cuál era la pregunta? Y por su rendimiento, la cantidad de minutos que vio en Chile, y hoy cuál era el planteamiento inicial con él de arranque. No, Mati es un jugador que nos puede dar mucho desde el juego, de la pegada, tiene muy buena asociación con sus compañeros, asistidor, un jugador de característica ofensiva y con una muy buena pegada, algo que nos puede servir muchísimo en los partidos. A pesar de hacer un punto en este combo, profe, nos quedamos estancados en la 6ª posición, porque Chile tampoco no suma, ha perdido en Ecuador. Y bueno, ahora mismo justamente la Tri está a 3 puntos de nosotros. Y ya pensando en lo que va a ser justamente la fecha FIFA de marzo, la Copa América y claro, en septiembre el combo, ¿qué tenemos que hacer para que justamente Ecuador no se separe tanto y poder salir de la zona de repechaje y entrar en zona de clasificación directa a una Copa del Mundo? No, nosotros tenemos que pensar en nosotros, tenemos que reordenar todo. Esto nos sirvió de inicio, ya tenemos esta experiencia de estos 2 combos. Ojalá puedan recuperarse algunos futbolistas que lamentablemente no pueden estar convocados, futbolistas que empezaron a competir, que no están teniendo su nivel, que son jugadores de selección. Entonces estamos pendientes de poder rearmar un grupo de la mejor manera, consolidarlo, darle una idea de juego clara y encarar todo lo que se venga el año que viene de la mejor manera. ¿Esperabas este partido de la selección colombiana o te sorprendió en algo? No esperaba. Siempre que intento jugar un partido de fútbol me imagino a mi equipo controlando el juego, y cosa que no pasó infinitamente, en gran parte del primer tiempo. ¿Cómo calificás este combo, Daniel? Y la otra pregunta, ¿ya es preocupante la falta de gol que tenemos? Y sumar 1 de 6 no es bueno. Eso no es positivo el combo. Y creo que está relacionado con la segunda pregunta. Obviamente nos está costando tener
generación de juego, y cuando la tenemos nos está faltando esa efectividad. Hoy tuvimos situaciones muy claras, la jugada de Ramón, volviéndola a ver, fue una situación muy clara en un momento muy importante del juego. Podría haber cambiado mucho del partido, pero no está faltando esa efectividad. Pero yo busco tener más generación de juego, generar más situaciones todavía. Nos está faltando eso, cosa que tenemos que trabajar mucho el año que viene. Profesor, había una necesidad imperiosa de sumar de a 3. Con el ingreso de Tacuara Cardoso se vio una mejoría en el equipo. No obstante, creo que ingresó muy tarde. ¿Por qué, profesor, no le metió más temprano, teniendo en cuenta que usted conoce la capacidad de Tacuara Cardoso? No, bueno, son alternativas de juego. Ya nos quedaba el último cambio. Si usase el último cambio faltando más de 20 minutos, es un riesgo muy grande. Alguna lesión, algún inconveniente, terminás jugando con uno menos. Y ahí sí hubiésemos perdido todo tipo de posibilidades. Sí, podía haber entrado un rato antes, sí. Hoy viéndolo ahora sí, considero que también podía haber entrado un rato antes. Para Néstor Caballero, ¿cómo te sentís en la selección, teniendo en cuenta que con la poca oportunidad, o sea, los 2 partidos que venís jugando, has dejado muy buenas sensaciones? La verdad que me siento bastante bien, me siento completo en lo físico, en lo mental, y más ahora que tuve la oportunidad de jugar, siento de que puedo dar una ayuda al equipo, y voy a seguir trabajando en eso, ¿verdad? Obviamente tenemos que seguir mejorando y tenemos tiempo para eso. Espero que no se repita la pregunta, es la última, porque ya muchos insistieron, los colegas, del que vendrá, la Copa América, en fin, los amistosos, pero particularmente, Daniel, ¿usted tiene la esperanza de que pueda encontrar el equipo en esos amistosos, en la Copa América? Porque plantel tenemos, nombres tenemos, pero hasta aquí no tenemos equipo. Y por otro lado, ¿por qué tanta tibieza tuvo su equipo en los primeros 15 minutos, por sobre todo el primer tiempo? Yo estoy totalmente convencido que vamos a encontrar el equipo. De eso no tengo duda. Los primeros 15 no fuimos superados. Después del gol, sí, ahí ellos encontraron los lugares, salieron, no tenían la necesidad de ir a buscar, y con solo la posesión nos confundieron. Pero bueno, un poco lo que estuvimos hablando hasta recién. Sí, al no poder reagruparnos bien y ser intensos ordenadamente, parecía que no hacíamos el esfuerzo y lo hacíamos mal, y el rival lo supo manejar muy bien eso. A mí me dio la sensación que esos, 15 minutos éramos los visitantes. No, los primeros 15 no, después del gol sí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos a los audios WhatsApp. Vamos a los audios WhatsApp como siempre, 0972-730-730. ¿Qué opina la gente? Primer audio WhatsApp al aire. Lo que yo creo es que la selección necesita 2 perros bravos ahí en el medio campo. Villasanti hace bien su trabajo, pero necesita apoyo. Como en el 2010, por ejemplo, estaba Barreto, que tenía buen pie, te ponía la pelota donde él quería, que es el trabajo que está haciendo Villasanti ahora. Pero en ese tiempo Barreto le tenía a Topo Cáceres y a Ram Berbera, que hacían el trabajo sucio. A Diego Gómez le hubiese metido de titular si se dio cuenta que Sanabria no estaba rindiendo o el equipo no estaba jugando acorde a lo que él, en donde él se sienta cómodo. ¿Por qué no le cambia ya en el primer tiempo? ¿Por qué no le sacó ya a Villasanti en el primer tiempo y le metió a Diego Gómez y a Cacu Romero para generar juego? Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tiene razón Julio César, son unos perdedores, una camada de inútiles. Acá Harry son los dirigentes. Acuérdense que González era uno de los socios a quien más escuchaba Domínguez.
Y bueno, y si la cabeza no anda, el cuerpo tampoco no va a andar. Ese es el tema, jugadores, empresarios. Este es el reflejo de la mediocridad del fútbol paraguayo. Están quemándole ahí a Garnero. Yo creo, Bruno, que usted tiene que hacer campaña. Usted lo proyecta para que Juan Escobar venga a la selección. No sé qué le pasa a usted. Pide por Tony, por cualquier jugador pide, no pide por Juan Escobar. Piden, no sé por qué pide por esos jugadores que no hacen nada en la selección. Y si no tenemos lateral derecho, ¿por qué no piden, no hacen campaña para que Juan Escobar venga? Pregunte por qué él no está convocado a la selección. Hola Bruno, audiencia. Yo creo que tenemos que dejar de ser demasiado conformistas, Bruno. A lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado a ir a mundiales para estar diciendo que por lo menos estamos en la plaza número 6.5. Mal. Y Garnero, mal. Realmente yo no avisoro buenas porque le está entrando su caprichito también por sus declaraciones en conferencia de prensa. Tipo que quiere burlarse de los periodistas. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2023, la mayor variedad de los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 0972-730-730. Bruno, señores, a mí lo que me extraña de este es Gustavo Gómez. En su club juega como un león herido, atropella todo, al referee, a lo contrario, a todo. Y viene en la selección y juega como un corderito perdido por el monte. Eso es lo que me extraña de este tipo. ¿Cómo peor? Buenas tardes. Yo considero que sí, esta vez fue también mal planteamiento del técnico en este último partido y también los jugadores, pero tengo la esperanza de que una vez que se incorporen Enciso, se incorpore Almirón, que son piezas fundamentales de esta selección, vamos a mostrar otra cara. Entonces, la verdad, siempre los cambios entran tarde y ustedes siempre le dan la razón al técnico. A pesar que frente a ustedes, frente a la cara del que le pregunta, le dice que todo el tiempo tuvo Paraguay la pelota. No sé qué partido estaba viendo Garnero, de verdad. Brunito, ¿dónde es la culpable? 100%. O sea, te decía bien, Ochun, estos días que no hay que jugar con dos delanteros porque se iba de proteger. Y vos insististe. No, yo voy a atropellar, yo quiero atropellar, ya es hora de atropellar, ya es hora de ganar. Y ahí está el resultado. Pasa que los entrenadores también escuchan a los periodistas. 0972-730-730. Esto sí que ya no esperaba yo. 0972-730-730. Ya ni me salió lo del... Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Llegó el Black Friday a Sueño Lar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento, más 10 cuotas sin intereses en Sommiers, Livings y muebles nacionales y 20% off en productos importados seleccionados, todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Bruno, ¿cuándo vamos a escuchar una campaña de fuera Harrison de tu parte? Un Harrison inepto, por ejemplo, porque no hay otro. El principal responsable es Harrison. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bruno, a nivel cortatija de Bruno, Peo, periodista internacional. Todo el mundo pendiente.
de Rubén Darío La Rosa, JJ, Incar, todo el mundo con venendo, se llama pena ya pues en campaña. Bueno, ya muy mano dura ya en selección, a nivel allá aquí, y pen con Bruno Picuamba, para la selección, mira, de Goyi Cuapa, para la selección, ya de Cuapa, a Pequini, va, con la pequeña, peñeja, Bruno. Fuerza sea. Porque... ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo va la mesa, Federico? Y la verdad que opinando bien lo de la selección, será... Ahí es terco el Garnero, es muy terco nuestro técnico y falta mucho todavía, estamos muy lejos de llegar a clasificar así. Y como el verso siempre de ellos es mejorar, pero nada mejoran, cada partido que pasa la misma historia, estamos mal. Acá en Paraguay lo que pasa es que falta que se le trabaje psicológicamente, porque tenemos buenos jugadores, pero no juegan con miedo. No es Diego Martínez en su equipo a nadie. Van a la selección y juega diferente. Uruguay con Bielsa cambió rotundamente, o sea que se le tiene que trabajar psicológicamente a estos jugadores, tenemos que creer todo. Buenas tardes, Bruno, y a la mesa. Uno, no puedes tenerle al Kaku afuera. Es el mejor con la pelota parada. Hola Bruno. Bruno, en la entrevista que no hubo ningún periodista que se le ocurrió decir que el gol vino a los 8 minutos y que 8 minutos nomás no pudimos tener la pelota. ATR con Flow, podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov. Buenas tardes, Bruno, el equipo. La verdad que yo votaría por darle más tiempo a Garnero. No se puede cambiar de técnico cada rato. Hay que darle tiempo. Me agarró hace poco. A pesar de que su trabajo no nos hizo bien en el campeonato, le dejó a los dos grandes afuera. Y en Libertad es un trabajo bien estructurado porque se le da tiempo, ¿verdad? Trabaja tranquilo. ¿Qué tal, muchachos? Hola, por dentro. Y realmente ayer fuimos sparring de la selección colombiana. Jugamos muy mal. No se marcó, no se presionó, no tuvimos casi ocasiones de goles. Y lo que tuvimos fue muy poca. Y no sé qué piensan ustedes que puede ser que les falta a nuestro fútbol, a nuestro campeonato también, para que esto pueda cambiar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en
en El Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomán y su red de distribuidores en todo el país. ¿Qué tal, Bruno? Y el plantel, Bruno, de cuando ya para jugar la partida será. La línea de fútbol ya está todo desfasado. La centro cabeza de gol y siempre ya voy ya no jugamos, no practicamos el fútbol moderno. El toque, la triangulación, los laterales, mi jugada ya de tipo equipo europeo. Nos falta mucho, Bruno, y si seguimos así ya nos vamos otra vez de nuevo nos vamos a clasificar otra vez en un mundial. Mejor que no clasifiquemos porque ya le dejaron en la mundial, ya llegó Leata. Hola Mesa, ¿cómo están? O sea, ayer viendo el partido Paraguay y después haciendo zapping en otros partidos. ¿Sabes qué es lo que nos falta? Tenemos jugadores, pero no tenemos intensidad. Demasiado caihuesos los jugadores. Colombia, cuando un paraguayo tenía la pelota entre 2, entre 3 le encimaba. Nosotros sí que corriendo atrás la pelota. Tenía un colombiano, ahí recién un paraguayo atrás, ahí recién, y así no se puede. Nosotros estamos jugando en segunda y ellos están jugando en cuarta velocidad. Por más figura que tengamos, no hay esperanza, será, lastimosamente. Vale, Bruno, los muchachos. La cúpula de la APF, con esta cúpula, 10 mundiales vamos a dejar ahí, no tan. Este Harrison un fracasado, que tenía que haber salido ya y pues, porque el pueblo lo pide, Topa, que Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Buenas, Baico Bruno Poms y su red de periodismo deportivo. O falta la Richard Ortiz, o sea, de medio campo de la Paraguay, que sea. Debemos a la Richard Ortiz, o si no, Rodrigo Rojas, de medio campo, o ya por dar la tiki mi colombiano, por sea. O Jupitan de 2 3 veces, Benjamín Rodríguez, me ha dejado poco más de pelota, dos Varley, se ha Villa Santi, cara de pálido, sea, en la cancha, sea. Modelito de cuarta, o sea, no sirve para nada, o sea. Correcto, ahí uno de los oyentes ya indicó que hace falta más trabajo psicológico en lo que serían los jugadores, que no que juegan contra Argentina, no que juegan contra Brasil. Ellos también son buenos jugadores, tienen que creerse, y aparte, ¿dónde está Segoviña? Él también puede llegar a ayudar. Creo que aunque le falte un poco de experiencia, tiene buenos movimientos y aparte se va a poder asociar bien también con muchos compañeros. En Petrosur carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones, octanaje exacto, calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro teleumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembu, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, yo lo que quiero que los periodistas hagan, por ejemplo, cuando tengan una conferencia de prensa, por ejemplo, preguntarle a Rojas, a Matías Rojas, ¿por qué caminó en la cancha? ¿Por qué no corre, no moja la camiseta? Le preguntan de frente. Y si no quieren jugar, que digan, no quiero jugar, y entonces le elige a otra persona que quiera
correr toda la cancha, porque es imposible ganar un partido trotando los 90 minutos. Uruguay, por ejemplo, te corre los 90 minutos, Colombia corre los 90 minutos y todos corren. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes a la mesa. Yo creo que a nuestra selección le queda muchísimo por mejorar. Le falta un patrón de juego y Kaku Romero Gamarra necesita jugar en nuestra selección. Es un jugador que cada vez que jugó demostró actitud, garra y siempre le puso ganas. ¿Acaso su pecado es ser nacionalizado? Y que la Copa América sirva como una gran prueba para Garnero, para saber si es técnico o no para la selección. Buenas tardes, Bruno y al staff. Una vergüenza de selección paraguaya tenemos, una vergüenza. Nos falta un técnico como Bielsa y echarle a todos estos dirigentes, empezando de Domínguez, de los Harrison, estos mafiosos, vende patria, desde Misiones. Todo el mundo sabemos lo que es nuestro campeonato. Todo el mundo sabemos. La gente va a alabar a Ola Garnero porque siempre fue supuestamente mejor. Pero todo el mundo sabemos cómo, por ejemplo, le ayudan a Libertad. Vos veces picó la queja para la gente. Vos veces lo queja para la gente. A picó mano del técnico. Todo el mundo le quería a... Bueno, todo el mundo no. Ustedes le querían, principalmente Bruno, le quería a este Garnero en la selección. ¿Y por qué? Porque supuestamente le conoce al futbolista paraguayo y que rápidamente se iba a adaptar. Na Pepe Bruno. La Pepe valía 3 y con la Pepe aceptar y la belleza cuesta mía. Seguimos con los amigos y las amigas del WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lastimosamente este es el nivel de nuestra selección y hay que aceptar, estamos entre los 4 peores y no solo esta eliminatoria, sino las últimas 4 eliminatorias por ahí, o 3, no sé. Bueno, hoy Romerito dijo que falta convocar a otros jugadores, pero no hay, ese es el punto. Yo quiero que hagamos, qué sé yo, imaginativamente un 11 de los jugadores que juegan en las ligas paraguayas, jugadores paraguayos obviamente, que juegan en las ligas paraguayas, y sacar de ese 11 algo para ver si se puede traer otros jugadores además de los que ya siempre vienen. Eso no me opino, para ver si hay. Hola Bruno, esto es una selección, eso es lo que tiene que entender el técnico, es una selección, no es un club. Acá él no va a tener los jugadores todos los días para practicar diferentes formas tácticas. Y otra cosa, falta líderes en los equipos, falta un líder que le grite, que le diga a los perros, suban, bajen. ¿Qué tal, Bruno de la mesa? Yo quiero hacer una consulta y, o sea, no una consulta, tengo algo que tengo ahí en la cabeza. Tan difícil es que los técnicos luego le digan a los jugadores jugar de esa forma de los 10 últimos minutos, por lo menos de que entró Tacuara, donde nos fuimos arriba sin importar lo que pase. Porque ya demasiado mucho y ya perdimos. ¿Y qué es lo que vamos a perder más ahora a esta altura? Pues ya no tenemos más tanto que perder y mucho que ganar. No sé si se puede afectar en lo físico y todo después en el transcurso del partido, ¿verdad? Pero no se puede encarar de esa forma ya allá arriba y que recuperar la pelota ahí en el campo ajeno. O sea, tienen demasiado miedo de lo que pueda pasar después los técnicos si se comen una goleada o algo así. No entiendo. Bruno, viveza, falta la gente de jugar, ¿cuál es viveza? Hoy vete y jugar y nada, a los 15, 20 minutos del primer tiempo, donde a Sanabria le hicieron una falta. Y después, él se levanta y espera que se le tire centro. Él hubiera agarrado esa pelota y le hubiera dado a Sosa que estaba cerca del área, solo. Messi o Neymar eso te hacía y metía el gol. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasás al
al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ioni purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Buenas tardes, Bruno. Carlos González acá con el Oviedo. No tenemos identidad. Escuché decirle a Garnero que no quería meterle a Tacuara antes. Entonces, bueno, jugamos con temor. Así no. Buenas tardes, Bruno. Le tiene que convocar a Raúl Vicente Amarilla, Gato Fernández, eso, ¿sabes? Garnero es técnico para Libertad, por ahí nomás, por favor. Bruno, lo de la selección es complicado, hermano. Cacu Romero, un jugador diferente que te puede meter pases filtrados, centros precisos a la cabeza, cambios de frente, etcétera. Ni un solo minuto no sumó. Imagínate. Laterales mediocre, ese Nambiguazú, ni centro no vengo ahí ya de tipo. Rodi Ferreira amanecido después de un casino a las 6 de la mañana es mejor. Ahí ya te digo todo ya. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Romerito hace rato, que hay que buscar jugadores acá en plano local. Mi opinión por ahí es todo seguir de cerca a todo eso de la motivación, que toma eso de la confianza. Yo creo que a nuestros jugadores les falta confianza nomás. Por eso lo que cada jugador que entra en el campo de juego no sabe ni hacer de la pelota, porque tiene miedo de hacer mal las cosas. Estamos ahí pinta por ahí algo local, ¿ves? A mí de conseguían. Yo creo que si le sigue de cerca el técnico le va a dar motivación y confianza. Saladex te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladex al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladex. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Hace tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona, llega hasta donde estés. Por favor, al terminar el programa de Bruno, pasen por el comentario de Romerito. Cierto lo que dijo, cierto. Empresarios de jugadores que le dan plata a Garnero para que le hagan. Ayer Caucase le hizo matar a ese jugador que le hizo jugar los 90 minutos. ¿Cómo picó así? Y ahí está lo que dijo Romerito. Empresario es el que manda. Empresario es el que manda el partido. Si tiene que hacerle jugar a su jugador para que le vean en el exterior. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Buenas tardes, Bruno y compañero ahí. Robert Rojas, por ejemplo, será un buen tipo, pero nunca puede ser un jugador para la selección. Es muy discreto. Sánchez también, y por qué no Almirón también, nunca rindió en la selección. Yo creo que nadie tiene que jugar por cédula, vamos a decirle, si no rinden en la cancha. Pésimos son. Bruno, ¿cuál es el pecado que tiene Cacu Gamarra? Por eso el técnico nunca le tiene en cuenta. Es un tipo que puede cambiar el partido, un tipo que tiene juego, que puede tirar los pases. Y el técnico se da el lujo de no meter ni un minuto. Es una pena realmente, Bruno. Hola Bruno y a toda la audiencia. Sinceramente perdimos el respeto a nivel de selecciones.
nos pasan encima de nuestra propia casa, nos tocan la oreja, nos hacen de todo, sinceramente. Somos el María y de Sudamérica con esta clase de jugadores. Perdimos garra, corazón, entrega. Aunque sea en Mosquete tenemos que ganar. Aunque sea, se le tiene que presionar al árbitro, cualquier falta que nos cobren en contra, se le tiene que ir encima. Tiene que haber más ímpetu, tiene que haber más garra, más decisión, más compromiso, más entrega. Muy zapatitos de cristales son todos. Los Panchos Ochi, especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutitos en agua hervida, solo 3 minutos, para que no pierda sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para los celíacos, porque están libres de gluten. Productos Ochi, lo mejor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Disculpame, Fabio, que me meta en tu trabajo. Adelante, pero, disculpame. Sí, por favor. Usted vio lo de México ayer, muchachos. Yo vi, estaba mirando el partido. ¿Y vas a contar sobre eso? Sí, claro que voy a contar. Porque es uno de los equipos clasificados a la Copa América 2024. Sí, pero contar un poco cómo pasó, Fabio. Y el partido estaba ganando México 1-0, no le alcanzaba con eso para ir a la largue, porque tenía que marcar un segundo gol contra la selección de Honduras que dirige Reinaldo Rueda. Y adicionó el árbitro 9 minutos. Llegamos a los 9 minutos, se jugó todavía el partido, y después de sobre los 100 minutos, casi 101 minutos de partido, llega el gol de México, el segundo gol, que le da la posibilidad de ir después de la larga la tanda de penales. Y en los penales terminó siendo figura el arquero de México para que clasifique México a las semifinales de la Nation League, pero con esto ya asegura su clasificación a la Copa América. Es una de las selecciones clasificadas a la Copa América junto con las otras selecciones de CONCACAF, que la en otra este que equipo son Jamaica, y el que quedó fuera es Canadá. Sí, Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica son los equipos que ya aseguraron su clasificación a la Copa América 2024, producto de estar en las semifinales de este certamen. Y los que perdieron estas semifinales, incluyendo a Canadá, y a punto estuvo México, van a jugar entre sí porque son 6. Por 2 lugares más. Claro, porque son 6 los equipos que se suman a los 10 de Conmebol, entonces están estos 4 que dice Fabio, así que la selección de Alphonse Davies tiene una chance más. Por ejemplo, ahí está Costa Rica también. O sea, selecciones que... Costa Rica, que lo tiene de técnico, al que fue técnico de Ecuador, al argentino. Se me fue el nombre. Alfaro, Gustavo Alfaro. Se complicó totalmente también en la CONCACAF. Al agarrar Costa Rica, lo de Reinaldo Rueda también estaba muy cerca. Y lamentable lo que pasó realmente. Si no fuera otro equipo, terminaba a los 99. Pero como era México, era como decir que iguale la serie o no termina el partido. Una Copa América de fútbol, como dicen ellos, sin México. Sí, no, por eso. O sea, México factura más que Argentina y Brasil juntas. Sí, y yendo ya a lo que tiene que ver con la Eurocopa Alemania 2024, también Croacia aseguró el último boleto que tenía un equipo para clasificar directamente. Le ganó a Armenia 1-0 y en marzo se va a jugar el repechaje por 3 lugares. Aquí se van a armar 3 rutas, Dani, en lo que tiene que ver con la Eurocopa y los repechajes. Una ruta tiene 4 equipos, la otra ruta 4 y así, hasta llegar. Son 12 equipos y en cada ruta uno solo. El ganador de la final, porque se van a hacer semifinales con final, claro, a un único partido, y el ganador de cada ruta va a clasificar a la Eurocopa. Es la misma fórmula que utiliza la UEFA tanto para la Euro como para el Mundial. Por eso la gente se va a acordar que cuando se hace el sorteo todos dijeron Italia o Portugal va a quedar fuera de Qatar, porque en esa misma llave estaban, claro, nadie pensó que Italia se iba a eliminar antes contra Macedonia del Norte, y es Macedonia del Norte el que elimina a la Azzurra y luego pierde contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pero si Italia no quedaba fuera contra Macedonia, igual iba a haber un equipo importante fuera del último mundial. Algo similar va a ocurrir y no es clasificatoria porque es anfitrión, pero no se recuerda un momento tan malo de Alemania, que volvió a perder un amistoso. O sea,
Alemania, por ser anfitriona de la Euro, lógicamente ya está clasificada. Y esta fecha FIFA utilizó para 2 amistosos. La vez pasada perdió contra Turquía y esta vez perdió contra Austria. Los cabezas de serie, que son 6 en esto de la Eurocopa, son Alemania, Portugal, Francia, España, Bélgica e Inglaterra. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento, con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único, el verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y volvemos a lo que tiene que ver con el torneo casero. A partir de mañana se juega la penúltima fecha, la fecha 21 del torneo clausura, partidos en simultáneo. Mañana 19:30, Tacuarí hace de local en Villa Elisa enfrentando a Luqueño. En ese mismo horario, en el Parque del Guairá, que ya abre sus puertas, que está mejor, ya esperando la final de la Copa Paraguay, ahí el equipo local guaireña va a recibir a Resistencia. Partidos en simultáneo para el día jueves. El viernes un único partido, Ameliano ante General Caballero, que se va a jugar en Villa Elisa también 19:30 horas. Atención, para el sábado también en simultáneo, el clásico blanco y negro, Olimpia Libertad, 19:30 horas en Para 1, y Guaraní va a recibir en ese mismo horario, en el Rogelio Olivieres, a Trinidense. En este partido, por ejemplo, si Guaraní empata, lo deja sin chance alguna a Olimpia, más allá que le pueda ganar a Libertad, de clasificar a la Copa Libertadores. Olimpia, de hecho, ya está en la Copa Sudamericana, pero para clasificar a la Copa Libertadores necesita de un tropiezo de Guaraní, es decir, que pierda Guaraní y Olimpia ganar para seguir con chances. También hay que decir que al día siguiente Nacional va a estar enfrentando a Cerro Porteño el domingo, partido único, Arsenio Erico, Nacional recibe a Cerro Porteño 19 horas. ¿Cómo está la tabla de clasificación? Porque todavía no se definió el segundo puesto, es decir, todavía no tenemos vicecampeón confirmado del clausura. Libertad campeón 45, Cerro 36, Guaraní 32, es el que le puede pelear el vicecampeonato a Cerro Porteño en el clausura al estar a 4 puntos del equipo azulgrana, faltando todavía 2 fechas, 6 puntos por jugarse. Y lo que tiene que ver con el acumulativo, recordando que en estos momentos Guaraní, el mejor posicionado para la Libertadores fase 2, tiene 65 puntos, Nacional 63, está a 2 del equipo aurinegro, Olimpia tiene 59, esperando el tropiezo de Guaraní, como decíamos. Trinidense también tiene 59, Ameliano 54, y atención que Luqueño también se está metiendo en la Copa Sudamericana por ahora con 49 puntos. El que le pelea es General Caballero de Mallorquín, que tiene 46, está a 3 puntos. Está entre Luqueño y General Caballero el último cupo de Copa Sudamericana. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor de motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Bueno, atención, tomamos sesión extraordinaria de Congreso Nacional, incidentes Bachi Núñez, Dionisio Amarilla. Aparentemente hubo empujones, está Pucheta en estos momentos. Vamos al audio en directo. Parlamentarios opositores presentes. Y a pesar de esto toman juramento. ¿Jura o promete
desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República. ¡Sí, puedo! Si así lo requiere Dios y el pueblo paraguayo, os lo demando. Invito a los colegas senadores a saludar a la ministra miembro del Consejo de la Magistratura. No se puede creer lo que estamos viendo, Jenny, en medio de un grito incesante de violación a la Constitución Nacional claramente, y en medio de golpes incluso se da el juramento de Alicia Pucheta como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, a pesar de que una y otra vez reiterativamente se ha hablado de este decreto 9116 que ha sido totalmente omitido por el Ejecutivo. Parte de lo que acaba de suceder, incidentes Bachi, Núñez y Nakayama, siguen los empujones, realmente todo muy fuerte lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores. Cumplimos ya con todos los patrocinantes, Edgar. Nos faltan 3 menciones. Menciones y Julio César Romero. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleri de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol nutre tus emociones. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. No le sale, intentan, pobrecito. No va leite, no, pero no va ley. Yo esto ya había dicho ya hace en el periodo pasado con Berizzo, en ese periodo que contrataron a su hermano Angeloto, y ahora por lo menos tenemos más ganas de jugar con Garnero, pero se arma mal el equipo, se arma mal, no se juega agresivamente y ese es nuestro problema. El equipo paraguayo ataca, ¿verdad? Se va atacando, rebota la pelota y es el contrario. Nuestro medio campo está allá, cerca de la línea del medio campo. Vámonos todos, los 11 los tienen que atacar, los 11 tienen que defender, así como se juega ahora. Claro, los volantes, los defensores cuando salen los volantes están atropellándole ya ahí, o los delanteros mismos, y nosotros no tenemos eso. No tenemos, somos Peneri, ya no es Peneri. Permitime escarbar un poco más en esta frase que lanzaste, que no quiero dejar pasar por pasar nomás, Julio. Dijiste que... Ya va a ser polémica otra vez. No, pero espera, Nacha, amigo, déjame, yo te iba a preguntar. Ya van a decir que yo tomo cerveza. Eso. Pero, ¿y qué pico tiene? ¿Y quién pico no toma cerveza, hermano? Pero... Ese fue el tema, ahora. Se preocupan tanto de mí. No, ya va ley, añade Peneri. ¿Por qué no le reúne a los mundialistas? ¿Por qué no le reúne a esa gente que sabe, que sintió el peso de la selección y hace un trabajo en conjunto? Porque ellos sí, aunque no me quiera llevar a mí no me preocupa eso,
porque yo sé el pensamiento que ellos tienen sobre mí. Y lo que es la única solución es mundialista, y que le lleven a Toro Acuña, que le lleven a Alfredo Mendoza, que le lleven a Denis Caniza, a gente que realmente impongan autoridad e impongan, discutan los jugadores que se va a traer. Acá se trae jugadores de empresarios, jugadores se nacionalizan jugadores de medio porte, y que acá en el medio paraguayo hay también, y lastimosamente se está haciendo todo mal las cosas, estamos rumbo a otro fracaso de nuevo. Julio, Garnero es el indicado. No hay otro. Aquí mi técnico siempre va a ser Chiquiarse. El técnico es Chiquiarse. Procuraba, llegaba un poco más al ataque. Y con él fue la última vez que estuvimos ahí a un punto. Estuvimos ahí. A un punto. Después ya no. Julio, ¿qué te parece el tema de Kaku Romero Gamarra? Viene desde Emiratos Árabes, no juega, es un poco el distinto que podría cambiarle la cara al equipo y no juega. Creo que él también es nacionalizado, no sé. Sí. No, sí, bueno, y tampoco mueve la pelota todo, pero nosotros no tenemos marcación, nosotros no tenemos agresividad en el medio. Nosotros necesitamos agresividad, nosotros necesitamos marcar. Tomamos directamente señal de ABC TV. Está hablando Alicia Pucheta luego de su juramento en la Cámara de Senadores en medio de incidentes. Asumir de esta manera, no, porque una violación de la Carta Magna. Eso es lo que se dice, pero no es así. ¿Va a tener independencia en lo que tenga que ver con la...? Siempre he actuado y tengo suficiente, diríamos, ustedes pueden averiguar mi función. Hasta luego. Gracias. Lo que decía entonces la doctora Alicia Pucheta al momento de retirarse de la sala de sesiones del Congreso Nacional después de prestar juramento, se retiraba. De hecho, hay que hacer esta aclaración por la puerta de atrás. Logramos detener el ascensor para hablar con ella y ella insistía en que en ningún momento hubo una violación de la Carta Magna de nuestro país, aunque eso sea lo que estén denunciando los opositores. Hay que tener hay que tener en cuenta incluso que este juramento se daba en medio del grito incesante de violación, y a pesar de eso ella decía estar asumiendo de una manera totalmente tranquila, con templanza. Vamos a escuchar también lo que dicen otros legisladores que vinieron a dar el turno correspondiente. Dicen que no, la mitad que sí. Es un tema político, de la misma manera en que el Senado de la Nación hizo jurar en su momento a Mirta Busic, mi tía, y a Friedman en vez de Cartes y Nicanor. Y bueno, hoy nosotros interpretamos que aquí no hay... se dio en medio de este juramento, con estos empujones y estas situaciones? ¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía? Y yo creo que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para entender que esto hoy no se trató, por ejemplo, del transporte público. Hay 1.200.000 compatriotas que se levantan todos los días, se suben al micro en mal estado. Esa es la prioridad de la gente. Hay un montón de compatriotas cuyos hijos no comieron en las escuelas este año. Esas son las prioridades. Hay que reclamarles. Por suerte firmaron todos ustedes. Hay que reclamarle a los patoteros. Nosotros venimos a cumplir nuestra función y están los patoteros. ¿La Constitución Nacional, senador? Nosotros creemos que no. De esta manera se retira entonces también el senador Gustavo Leite de esta sesión que ya de por sí inició de manera completamente incidentada, atendiendo a esto que se consumó en la sesión extraordinaria. La violación de la Carta Magna de nuestro país. Se designó el lunes a Alicia Pucheta a las 23 horas y hoy miércoles ya se dio su juramento, algo que realmente llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta la celeridad con que se trató este tema sumamente delicado para la institucionalidad de nuestro país. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Somos ABC Cardinal 730 AM 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. ABC
ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Lluvias generan esperanzas en el Alto Paraguay. Las primeras precipitaciones que se están registrando en esa parte del Chaco generan esperanzas de otras grandes lluvias, como para vencer a la dura temporada de sequía que de nuevo afecta a la zona. La ganadería, puntal de la economía, es la más beneficiada con esta bonanza, ya que hace reverdecer los campos pastoriles y abre la posibilidad de juntar algo de agua en los tajamares. Lo que pasa en el mundo. Tregua humanitaria en Gaza comenzará el jueves por la mañana. El acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamas de una tregua de 4 días comenzaría mañana jueves por la mañana y a partir de ahí empezaría el proceso para intercambiar 50 rehenes retenidos en Gaza y 150 prisioneros palestinos en el Estado judío, todos mujeres y niños. La fuente de seguridad egipcia también señaló que durante esta tregua se permitirá la entrada diaria de 300 camiones de ayuda a través del cruce de Rafah, que conecta a Egipto con el enclave palestino. Temperatura en Asunción 35 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Toyotoshi S.A. Nisei, especialistas en tecnología. Ahora tus tardes.